Perfecto. Muy bien, empezamos la grabación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra discusión sobre optimización en funciones de varias variables, ¿no? Muy rápidamente recordemos que nosotros ya hicimos un primer ejemplo sobre este problema, ¿sí? De optimización con varias variables, considerando esta función, ¿no? La función 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, ¿ya? Entonces ya hicimos todo el procedimiento y también lo hicimos tanto de manera manual, ¿sí? Aquí está toda la resolución, no la voy a volver a explicar paso a paso. Digamos que las ideas generales no se olviden nada más. Es esto, ¿no? Analizar las condiciones de primer orden y analizar las condiciones de segundo orden. Las de primer orden implican que el gradiente de la función tiene que igualarse a cero y las condiciones de segundo orden piden que la matriz hessiana sea definida negativa, ¿no? Ok, entonces todo eso ya lo hemos hecho con este ejercicio, ¿sí? Aquí está la resolución a mano. Y también, bueno, ahí está la gráfica, etcétera. Y también hicimos la resolución en el matemática, ¿no? Entonces aquí estaba la explicación en matemática de cómo resolvíamos incluso algunos comandos que les dejo para que ustedes experimenten. Sí, ya les voy a compartir este archivo, ya está listo para que ustedes experimenten, vean las gráficas, etcétera. Entonces, todo eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, habíamos visto cómo armar las gráficas, habíamos visto también cómo construir ya la parte analítica, ¿no? El vector gradiente, permítanme un momento el zoom. Ya, entonces ahí estamos con el vector gradiente. em, y etcétera, ¿no? Entonces, a ver, permítame, ya está el vector gradiente, cómo obtener el punto crítico, cómo obtener la matriz hessiana y el análisis de las menores principales dominantes de la matriz hessiana para más o menos saber si es definida negativa o no. Y también el análisis de valores propios y la verificación directa, ¿no? O sea, todo eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar un segundo ejemplo, ¿sí? Para reforzar un poco las ideas. Voy a ir ahora un poco más rápido porque obviamente ya, digamos que el proceso es muy parecido al primer ejemplo, pero de todas maneras nos vamos a tomar la molestia de hacerlo también a mano y en el computador, ¿no? Pero ahora un poquito más rápido. Nos vamos ahora con este ejemplo 2. Solo permítanme ver cómo estoy. Entonces acá abajo, mira. Ya. Bien, entonces vamos a arrancar con un nuevo ejemplo. Sí, ahora con un ritmo un poquito más fuerte. Nos vamos con el ejemplo 2. Bien. Entonces, ¿qué planteamos en el ejemplo 2? Vamos a ver aquí. Ya. Entonces, este ejemplo ya lo pasamos. Todo esto, ya. Entonces, vamos con este ejemplo, ¿no? Nos dicen, ok, consideremos la siguiente función. Entonces, ahora la función que tenemos a mano es una un poquito más compleja, ¿no? Nos dice que fx1, x2 es igual a 2x1 menos 1 al cuadrado. Permítanme anotar, ¿no? Entonces, f de x1, x2 es igual a 2x1 menos 1 al cuadrado, 2x1 menos 1 al cuadrado, más 3x2 menos 2 al cuadrado, más 3x2 menos 2 al cuadrado, más 3x1, x2, más 3x1, x2, menos 10. Bien, entonces es una función ya más elaborada, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a buscar cuál es el punto que maximiza o minimiza la función, ¿no? Dependiendo obviamente de la forma que posee esta función, ¿no? Entonces lo primero que nosotros hacemos, recuerden, es sacar las derivadas parciales de la función, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso también aquí. Entonces vamos con las dos derivadas parciales, ¿no? Entonces la parcial de f con respecto a x1, que también le llamamos f1, va a ser igual, entonces ahora ya vamos un poquito más rápido, ¿no? Puesto que ya tienen los colegas que tal vez necesitan seguir mejorando en cálculo, el software, ¿no? Entonces con el software ustedes pueden ir también revisando si es que coincide o no lo que vamos sacando, ¿no? De todas maneras, al menos en términos hablados, vamos todavía explicando un poco, ¿no? La parcial con respecto a x1, recuerden que entonces, ¿qué es lo que va a variar? x1, ¿sí? No va a variar x2, solamente x1. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo aquí x1 en toda esta parte, entonces el 2 que está aquí va a bajar, ¿ya? Nos va a quedar luego 2x1 menos 1. La potencia es 2, pero restado 1 se vuelve 1. Y luego debo sacar, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Y luego saco la derivada interna. ¿A qué se refiere esto? La derivada que está dentro del paréntesis, ¿sí? Dentro del paréntesis, fíjense que tengo la expresión de 2x1 menos 1. La derivada de eso sería 2. ¿Sí? Entonces, es la aplicación de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Baja el exponente, tienen este 2. Luego, en todo este paréntesis, tendrían 2x menos 1 a la 2 menos 1. Restamos 1 del exponente. Y luego sacamos la derivada interna, que en este caso sería solo el 2. ¿Ya? ¿Qué más? Más
Luego pueden ver que aquí solo está x2, ¿sí? Pero la parcial es con respecto a x1, entonces todo esto se anula, no va a cambiar, ¿sí? Recuerden el supuesto, ¿no?, de la derivada parcial es que todas las otras variables quedan constantes. Luego tengo este término 3x1, x2. Entonces la derivada de eso va a ser 3x2, ¿sí? Considerando que eh, 3 y x2 van a actuar como constantes, ¿sí? Entonces las dos actúan como constantes y el x1, la derivada parcial, como sabemos, se termina volviendo 1. Y finalmente el 10 es una constante y no va a cambiar, ¿ya? Entonces esta sería la derivada, que simplificándole muy poquito nada más sería haciendo el producto, ¿no? 2 por 2 sería 4, por 2 x1 menos 1 más 3x2, que imagines lo que está aquí, ¿ya? ¿Sí? 4, 2x1 menos 1 más 3x2, ¿bien? Vamos con la segunda parcial, ¿no? Entonces vamos con la parcial de f con respecto a x2, que sería f sub 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos con, ahora el cambio se da en x2, por tanto, todo este término que tiene x1 no va a cambiar, ¿sí? Por la definición de derivada parcial, entonces todo esto se hace cero. Entonces la derivada va a empezar a calcularse desde acá. Entonces la misma idea, ¿no? El exponente baja sería 2. Luego tenemos todo lo que está dentro del paréntesis, que sería 3x2 menos 2. Luego esta potencia 2 se le resta 1, se volvería 1. Y luego hay que multiplicar por la derivada interna, que en este caso es 3, ¿no? Que es la derivada del término que la acompaña, o bueno, el término que está, perdón, dentro del paréntesis, por la regla de la cadena. ¿Sí? Más, y luego aquí 3x1, considerando que el 3 y el x1 son constantes y lo que cambia es solamente x2. ¿Bien? Y todo esto, y bueno, y el 10 se va a hacer 0, ¿no? La derivada de 10 va a ser, es una constante, se hace 0. Y arreglándolo un poco, me quedaría 3 por 2, 6, 3x2 menos 2, más 3x1, que debe ser exactamente lo que está en la lámina. 6, 3x2 menos 2, más 3x1. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la par también con el software para ganar un poco de tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos al matemática, ¿sí? En el matemática, esto es acá. Ya, entonces en el matemática ustedes van a encontrar este ejemplo como ejemplo 2 con varias variables, ¿sí? Entonces ustedes saben que, primero, ¿no? Ya saben que si tengo una línea de comando, para ejecutar la línea o para que la línea de comando se ejecute, funcione, damos clic al final de la línea de comando y hacemos Shift Enter, ¿no? Entonces ahorita hacemos Shift Enter con el Clear All para que se limpie todo, ¿no? Entonces limpiamos todo. Una vez que se limpia todo, lo que viene es definir la función. Ya la clase pasada explicamos cómo se define una función. Entonces, en este caso, digo que la función le llamo f. Por cierto, las funciones pueden tener cualquier nombre, ¿no? Aquí le decido llamar f. Es la función f, abro y cierro corchetes. Luego escribo las variables. Aquí tienen x1 guión bajo, coma, x2 guión bajo. Recuerden que para definir las variables se pone el guión bajo, ¿sí? Y se van a pintar en verde, ¿no? Luego ponemos dos puntos igual para definir la función, y aquí está la función tal como está escrita en la lámina, ¿no? 2x1 menos 1 al cuadrado, más 3x2 menos 2 al cuadrado, más 3x1, x2 menos 10. Aquí una observación, ¿no? Procuren hacer al menos un espacio, para que matemáticas sepa que se están multiplicando los términos, ¿sí? Si yo aquí no hiciera espacio y les uniéramos, por ejemplo, x1, x2, notan que se ve en azul. ¿Eso qué significa? Que matemática cree que esto es un solo objeto. ¿Ya? Y en realidad son dos variables que se están multiplicando. Entonces, para que matemática tenga eso claro, hay que hacer aquí un espacio o también pueden usar un asterisco. Cualquiera de las dos opciones vale, ¿no? Como deseen. ¿Ya? Entonces, en este caso, para que no se vean muchos términos, simplemente hago un espacio. Bien. Entonces, vamos Shift Enter y queda cargada la función. ¿Ya? Entonces, ahí está ya cargada nuestra función f. Luego ustedes recordarán que habían unos gráficos que se podían sacar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos sacar el gráfico de los gradientes, ¿sí? A través de este Stream Density Plot. No voy a detenerme mucho en esto, simplemente recordarles, ¿no? Que los gradientes, no se olviden, son estos vectores que me indican la dirección en la cual conseguimos el máximo crecimiento de la función, ¿no? Pero bueno, eso es más interesante verlo proyectado en la gráfica, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver en la siguiente línea de comandos de matemática. Sí, la gráfica 3D, que recuerden ustedes se construye a través del comando plot 3D, ¿ya? Todo esto ya está estructurado, recuerden, a lo sumo lo que tal vez les toque hacer para el trabajo final es ir cambiando estos numeritos para que se vea mejor la gráfica, ¿no? Pero de ahí los comandos en realidad casi no tienen para qué tocarles o le tocarán lo mínimo. Y si tienen que cambiarle algo, para eso también está el profe, pueden escribir por WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tienen y por último también están los foros, ¿no? En Internet para cualquier duda que tengan. Yo más bien quiero concentrarme ahorita ya en la forma de la función. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿ya? Eso.
¿sí? Como ustedes pueden ver en la gráfica, en este caso, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Los vectores gradientes, ¿sí? Los vectores gradientes, parece que todos se alejan de este punto que está en la mitad, aquí, por ejemplo, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que los vectores gradientes como que se alejan todos de ese punto, ¿no? Se están alejando, ¿ya? Y explorando un poco la gráfica, o sea, moviéndole un poco, podemos ver que en este caso la gráfica parece mostrarnos un punto mínimo, ¿no? O sea, no tenemos un problema de maximización, sino más bien un punto mínimo y un posible problema de minimización. Digo posible porque hay que ser cautos, ¿no? A veces la figura, la gráfica puede ser engañosa, pero en principio nos da esta intuición, nos parece que fuera un problema de minimización, en cuyo caso estaríamos diciendo que posiblemente la función es, si no me equivoco, convexa, si estoy bien. ¿Quién nos da? Nuestra compañera de las tazas, al revés, ¿cómo era? ¿Convexa está bien? Sí, sí es convexa. Sí, muy amables. Sí, estoy tratando de usar esta regla que me parece interesante, ¿no? Cóncava es como esto, pero al revés. Me está ayudando en realidad. Bien, entonces en este caso tenemos esta función, posiblemente convexa por la forma. Entonces esta es la que tenemos que analizar, ¿no? Y encontrarle el punto, dónde se ubica este posible punto mínimo. Ya, entonces me voy a llevar esto también a mis apuntes. Un segundito. Ya. Muy bien, entonces aquí está la función. Ya. Bien, ahora lo que íbamos a hacer, vamos a seguir con el matemática, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Borramos esto, ya. Bien, luego tenemos la combinación de las gráficas, perdón, las curvas de nivel. Ya, entonces aquí pueden ver ustedes las curvas de nivel. Ya, entonces aquí está este gráfico de las curvas de nivel, que es bien llamativo, miren ustedes. Entonces tenemos estas curvas, ustedes ya saben que la idea de las curvas de nivel es que nos va diciendo qué valor toma la función en diferentes regiones, y ven ahí los numeritos que se mueven, ¿no? Vean, por ejemplo, esta primera curva de nivel está con un valor de 34. Luego la siguiente curva con 68, la siguiente con 102, la siguiente con 136 y eso va creciendo. Es decir, estas gráficas de curvas de nivel me están diciendo que a medida que me alejo de este posible punto central, posiblemente sea este, a medida que me alejo, la función crece, ¿sí? Que coincide con la idea de los vectores gradientes que vimos más arriba, ¿no? O sea, cada una de las curvas de nivel nos parece ir mostrando un nivel más alto, que parece coincidir con la intuición de que la figura tiene esta estructura, ¿ya? Obviamente en tres dimensiones, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, la idea es que parece ser que tenemos un punto mínimo, ¿sí? Y a medida que nos alejamos, el nivel de la función va creciendo, ¿sí? Como pueden ir viendo, según esta gráfica, ¿ya? Ok, igualmente ya tienen los comandos, así que no me voy a detener mucho en ellos, seguimos. Y bueno, ya saben que se puede combinar los gráficos y todo eso, no me voy a detener en eso. Quiero ya trabajar directamente con las derivadas, ¿ok? Entonces, aquí algo pasó en el... Ah, no, perdón, no es nada. Si es que veía aquí algo naranja, pero bueno. Entonces vamos ahora sí directo con lo que nos interesa, ¿no? Es sacar las derivadas o verificar que las derivadas están bien, calculándolas en el matemática, ¿ya? Entonces recuerden que la primera idea es sacar, por ejemplo, el vector gradiente, ¿sí? Entonces, perdón por ser repetitivo tantas veces, pero no olviden que el vector gradiente es el vector que tiene a las primeras derivadas, ¿no? La parcial con respecto a x1 y la parcial de f con respecto a x2, o en notación simplificada, x1 y x2. ¿Bien? En nuestro caso, ¿sí? Si nosotros ya tenemos estas dos derivadas, entonces ya sabemos cuál es la estructura del vector gradiente. ¿Ya? Entonces me voy acá. Entonces el vector gradiente en habla f, ¿sí? En habla f, sería en definitiva, como ustedes saben, f1 y f2, o sea, las dos parciales. O, de hecho, de otra forma, sería un vector, un poquito más acá a la izquierda, nada más, disculpen. Ya, entonces sería un vector que dice 4 por 2x1 menos 1 más 3x2. Y el otro vector 6 por 3x2 menos 2 más 3x1. ¿Ya? O sea, las dos derivadas que acabamos de obtener, ¿no? ¿Ya? Entonces, disculpen, aquí está, ¿ya? Entonces, este sería el vector gradiente y eso es lo que debería darnos en matemática, ¿no? Entonces, vamos a verificar eso. Entonces, recuerden que para sacar este vector gradiente usamos la función de derivada, ¿sí? Eso ya lo vimos antes. Entonces, ¿qué vamos a derivar? La función, indicando que la función depende en x1 y x2. Luego recuerden que hay que abrir dos llaves, ¿sí? Abrimos dos veces las llaves y tenemos la variable x1, la variable x2 y cierro las llaves y cierro la función. Y le guardo esto con el nombre en habla. Entonces recuerden que un solo igual servía para guardar un objeto, ¿no? Entonces aquí ya doy directo Shift Enter y aquí está las derivadas
¿sí? Ya que están las derivadas, que recuerden en matemática, muchos resultados se guardan en forma de lista, ¿sí? Entonces, esta es una lista y hay que dejarle como está. Si queremos verle en forma de vector, en este caso vector columna, usamos esta doble línea y el matrix form. Ya esta doble línea más o menos significa como que queremos cambiarle cómo se visualiza un objeto, ¿ya? Pero no le cambiamos su estructura en verdad, solamente es una forma de cambiar la visualización. Entonces, en este caso, nabla F, recuerden que les llamamos a gradiente porque este símbolo se llama nabla. Y si usamos este comando Shift Enter, bueno, ya pueden ver ahí que ya está la solución, ¿sí? Y es exactamente lo que tenemos, ¿no? Entonces, 4 por... lo que sí hay que tener un poco de paciencia en matemática, a veces cambia el orden de las expresiones, ¿no? Pero es lo que sabemos, es 4 por 2x1 menos 1 más 3x2, ¿sí? 4 por 2x1 menos 1 más 3x2, el primer elemento. Y el segundo elemento, 3x1 más 6 por 3x2 menos 2, que imagino está en desorden, pero bueno, es 3x1 más 6 por 3x2 menos 2. ¿Ya? Entonces estamos bien. Ok, entonces recuerden, tenemos el vector gradiente. Este vector gradiente, no olvidar, en esencia son estas flechitas. ¿Sí? Pongamos mejor el gráfico en 3D. ¿Ya? Entonces son las flechitas que están aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Ya? Entonces este vector son estas flechitas. Claro, aquí está en la fórmula en términos generales, ¿no? Pero en definitiva, cuando ustedes ponen numeritos, son las flechitas que van dando esta indicación de hacia dónde debemos movernos para que la función crezca, ¿ya? Entonces ahora la cuestión es, vamos a plantear la condición de primer orden. ¿Ya? En la condición de primer orden, ¿qué decíamos que debía pasar con el vector gradiente? ¿A qué debe ser igual? A cero vector. Cero vector. En este caso, como es vector de dos dimensiones, sería 0, 0. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí representaría lo que sucede en este punto, ¿ya? Entonces, uno dice, a ver, en este punto, justo en ese punto, ¿ya? Es como pensar que estuviéramos en una gráfica donde justo estamos en la parte mínima, ¿no? En el punto más bajo. Y en el punto más bajo es como que la pendiente es justo cero, ¿ya? Entonces, si quieren, esa es la idea, ¿no? Es como que aquí, en este punto, recién empezaríamos el movimiento. Entonces, por eso es que en ese punto todavía no está claro a dónde hay que ir. O sea, es como que recién empieza a crecer la función, ¿no? ¿De acuerdo? Si ustedes pueden ver, hay varias formas, varias opciones de moverse desde ese punto, ¿no? Entonces, ahí le movemos un poco la gráfica. Aquí ustedes pueden ver que el vector gradiente desde este punto, más o menos, posiblemente sería este punto de acá, ¿no? Este que lo voy a señalar en rojo. ¿Ya? Quizá ese es el punto. Entonces, miren, justo en ese punto tenemos varias opciones de movimiento, o sea, para diferentes lados, ¿ya? Entonces, es como que justo en ese punto es cero, y a medida que doy un paso mínimo después de ese punto, empieza a tomar forma el gradiente con valores, ¿ya? Que es la idea parecida a la que teníamos en el caso de una variable, ¿no? O sea, tengo una función convexa, entonces en esta función convexa tenemos este punto, ¿sí? En donde la pendiente es cero. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto sale primero a mano, así súper rápido, y luego en el matemática, ¿ya? A ver, entonces vamos a hacer que el gradiente sea igual a cero vector, ¿no? Entonces queremos la condición de primer orden, ¿sí? Queremos que el gradiente sea igual a cero, cero, ¿bien? Entonces en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Igualar cada elemento a cero, ¿no? Del gradiente. Entonces el primer elemento del gradiente es la primera derivada parcial, que es 4 por 2x1 menos 1 más 3x2 igualamos a cero. Y el segundo caso sería 6 por 3x2 menos 2 más 3x1 igual a cero. Bien. Ok, la verdad, no les voy a mentir, no estoy muy inspirado para ponerme a resolver sistemas de ecuaciones. Lo que sí quisiera es poner aquí la estrellita, ¿ya? Para indicar que el valor que vamos a encontrar, ¿sí? Ponemos aquí la estrellita o asterisco, para indicar que el valor que vamos a encontrar es el punto crítico, ¿sí? Entonces eso hay que recordar. Recuerden que el punto crítico todavía no sabemos si es máximo o mínimo, ¿no? O sea, por la gráfica intuimos que es mínimo, pero tocaría resolver, ¿no? Entonces tenemos que resolver. A ver, solo por esta vez, resolvamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Podemos despejar cualquiera de los dos, ¿no? Despejemos x2, por ejemplo, arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría x2, no? Entonces, despejo x2. Entonces, de la primera ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar x2? Sería igual a 4 por 2 x1 estrella. Bueno, quitamos la estrella, pero sabemos que ya es el punto crítico, ¿no? Menos 1 sobre 3 y todo negativo.
Ya. Estoy despejando x2 de esta ecuación, ¿no? Entonces, todo este término que está acá, mando a restar, por eso el menos, 4 por 2 x1 menos 1, y el 3 que multiplica pasa a dividir. ¿Bien? Em, Luego, reemplazo en x1, ¿no? De la otra ecuación. Reemplazo en x1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces sería, eh, perdón, reemplazo en la segunda ecuación. La segunda ecuación. Entonces, ¿qué obtendríamos? Que sería 6 por 3, ¿de acuerdo? Y en vez de este x2, vamos a hacer con otro color, en vez de este x2, ¿sí? Vendría ya lo que despejamos, sería 3 por menos 4 por 2 x1 menos 1 sobre 3, ¿ya? Listo, perdón, este es azul, ya, entonces sería 3x2 menos 2. Esto ya es un poco tedioso, ¿no? Segundo, justo aquí. Ya. Entonces está aquí, ¿no? Sería 6 por 3, este x2 que está acá despejado, menos 2 más 3, x1 igual a 0. Ya, entonces, a ver, ¿cuánto nos queda todo esto? Bien, entonces aquí al menos se va a despejar el 3 con este 3, se simplifican, si es que estoy bien, sí, creo que sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sería 6 por, vamos a poner un corchete mejor aquí. Entonces, 6 por menos 4 por 2x1 menos 1, ¿ya? Menos 2 más 3x1 igual a 0. 6 por menos 4 multiplicamos por el paréntesis, me va a quedar menos 8x1, menos 4 por menos 1 es más 4, menos 2, más 3x1 igual a 0, ¿ya? Entonces sería 6 por menos 8x1, 8x1 más 4 menos 2 es 2, más 3x1 igual a 0. 6 por 8 es 48, si no estoy mal. 6 por 8, 48, x1, más 6 por 2 es 12, más 3x1 igual a 0. Entonces mandamos todas las x al otro lado, 12 igual, menos 48 más 3 es menos 45, pasa como 45x1. Y ya tenemos x1. Entonces x1 resultó ser 12 sobre 45. Sí, entonces todo esto de aquí, si lo divido para 3 sería 3 por 4, 12, 3 por 5, 3 por 15, 45. Entonces ya tenemos el punto crítico para x1. x1 estrella sería igual a 4 sobre 15 si no me he fallado el álgebra, ¿ya? El aritmético, incluso ni siquiera el álgebra. Vamos a ver si eso sale, ¿ya? Entonces, resolviendo, sí, x1 estrella sale 4 quinceavos, ¿ya? 4 quinceavos. ¿Cómo sacaríamos x2 estrella? Reemplazamos en la otra ecuación. Sí, reemplazamos acá arriba, ¿no? En este x2, ¿ya? Pues por esta vez hagamos, ¿ya? Por esta, por esta vez nada más, ¿ya? Ahora reemplazamos en x2. ¿Ya? Entonces, pongamos así, ¿no? Reemplazo en x2. Si ven que esto es bien propenso a que uno, sobre todo cuando está cansado y mal dormido, se equivoque, ¿no? Bien propenso a que uno se equivoque en un signo o algo. Pero bueno, x2 Estará mal igual a dormido, profe. menos. No Estará mal digo que esté dormido. mal dormido, pero digo que en general, ¿no? Ah, Casi ok. siempre uno ya cuando trabaja está mal dormido, pero bueno, cuando tiene familia. En fin, el caso es que aquí me queda menos 4 tercios, 2 por x1. X1 ya sé que es 4 quinceavos, entonces reemplazo, sería 2 por 4 quinceavos. ¿Ya? A ver, entonces daba menos 4 tercios, 2 por x1 menos 1. Ya, eso es igual a menos 4 tercios por... Entonces 2 por 4 es 8 quinceavos menos 1. Ya. Entonces x2 es igual menos 4 tercios por... ya, entonces sería 8 menos 15, sería, si no me equivoco, 7. Menos 7 quinceavos. ¿Ya? Entonces x2 estrella sería igual, menos con menos más, 7 por 4, 28 sobre 45, que espero eso sea así, eso es bien, 28, 45. Ok, entonces ya tenemos el punto crítico, ¿ya? Ojo, el punto crítico que no sabemos si es mínimo o máximo, ¿no? O sea, simplemente es el punto crítico, ¿ya? Por ahora solo es el punto crítico, que en este caso, si le podemos llamar x estrella, igual, entonces tiene dos componentes, ¿no? El x1 estrella y el x2 estrella, que son los valores que acabamos de encontrar.
que es 4/15 y el 28/45. Bien. Muy bien, entonces todo este tedio que acabo de hacer, ustedes ya saben que en el matemática es una cosa casi que inmediata, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Vamos bajando en la matemática, ya. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Recuerden, aquí ya estaba el vector gradiente, ¿no? Entonces, aquí está el vector gradiente, incluso aquí lo vemos en forma de vector. Para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simple y llanamente cogemos este vector gradiente, este nabla, f, y lo igualamos a un 0, 0. ¿Sí? Recuerden que este 0, 0 representa esta igualdad, ¿no? O sea, todo este término que está acá, que este sería el gradiente de f, lo estamos igualando a un 0, 0, considerando que el primer término, hasta la coma, ¿no? Este primer término se va a igualar con este 0 y el segundo término después de la coma se iguala con el otro 0. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Entonces en matemática ya entiende que este es un sistema de dos ecuaciones y toca indicarle dentro de llaves cuáles son las variables. Entonces las variables son x1 y x2, ¿sí? Eso ya lo vimos la clase pasada. Entonces si lo ejecutamos, Shift Enter, matemática nos arroja la solución, ¿no? 4/15 y 28/45. Entonces, claro, esto de hacerlo a mano no está mal, para practicar, para ejercitarse, para estar en forma, en términos que quieren de agilidad mental, pero ya en la práctica lo mejor es utilizar obviamente la función solve de matemática, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones. Esto te lo puede hacer no solo para 2, sino para 3, para 10, para el número de ecuaciones que quiera. Obviamente si tiene solución, ¿no? Porque si no tiene Profe, solución te va a disculpe, salir vacío. para si es que me invento un caso un poco extremista, si es que estamos hablando de un Ajá. sistema de 15 ecuaciones, ¿eso no necesitaríamos un procesador medio alto? O Lo saca, sí. sí, sin problema. Con Sí, Core sin i, con problema. Core i3. Sí, como cualquier core, porque en realidad, o sea, lo grave es el tipo de ecuaciones que estén, más que, que sean 15. Si son 15 ecuaciones lineales, rapidísimo. Si son 15 ecuaciones que tienen términos al cuadrado, al cubo, raíces, ahí sí se va a demorar. Ahí sí puede tomar un tiempo y tal vez ahí sí requiera un poco de poder de procesamiento con más núcleos o algo así, ¿no? Pero por lo general, no. Con un sistema de 15 no debería ser problema, sobre todo si es lineal. Si es lineal, eso es de inmediato. Ya, listo, Así gracias, les dejo profe. para que experimenten, ¿no? Se pongan ustedes mismos los sistemas de ecuaciones y vean cómo el matemática le resuelve. O cuando no tiene solución, usualmente en matemática lo que hace es dejar una lista vacía. Entonces ustedes dan Shift Enter y solo queda vacío. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un X3, sabemos que X3 existe en este problema, ¿no? Y doy Shift Enter. Bueno, matemática sí me entendió. Miren, yo por subestimarle el matemática, mejor dejémoslo ahí. Eh, creo que es. No, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ahorita no estoy muy inspirado, así que de gana le voy a dañar el ejercicio. Sigamos. Entonces ya tenemos el punto crítico. Ya, recuerda que está el punto crítico. Ya lo hemos sacado a mano y también sacamos con matemática. ¿Qué sigue? Entonces ahora nos toca verificar si ese punto en efecto es mínimo o es máximo, para lo cual debemos verificar la forma de la función. Ya tenemos una idea con la gráfica, pero ahora necesitamos verificarlo y para eso recuerden que sacamos la matriz hessiana, ¿sí? Entonces primero sacamos la matriz hessiana para la condición de segundo orden, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es la condición de segundo orden. Y para la condición de segundo orden venía la matriz hessiana. Entonces, recuerden que la matriz hessiana es el equivalente a las segundas derivadas, ¿ya? Pero en este caso, como tenemos una función de dos variables, ¿sí? Recuerden que esta es una función de x1 y de x2, entonces también hay varias opciones de segundas derivadas, ¿no? Entonces, la matriz hessiana, déjenme solo ver cómo estoy escribiendo df, ya. La matriz hessiana de f. Entonces, ¿qué tendría? Recordemos así muy rápido nada más, ¿no? Recuerden que la matriz hessiana tiene en la diagonal las segundas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la segunda derivada parcial de f con respecto a x1 y la segunda derivada de f con respecto a x2, ¿ya? Eso en cuanto a la diagonal principal. Fuera de la diagonal tenemos las derivadas cruzadas, o sea, la segunda derivada de f cuando cambia primero x1 y luego x2, y la segunda derivada de f cuando cambia primero x2 y luego x1, recordando que si la función no es nada raro, que en nuestro curso no vamos a tener funciones raras para nada, entonces por el teoremita de Young, ustedes saben que la segunda derivada de f, las derivadas cruzadas son iguales en definitiva, ¿no?
De hecho, pongamos esto en notación más simple, ¿ya? Entonces recuerden que esto también se podría escribir como F11, F12, F21, F22. Y en funciones que no tengan nada raro, ni quiebres, ni cosa por el estilo, tranquilamente podemos decir que F12 es lo mismo que el F21. Bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Sacar estas matrices hessianas, ¿no? Entonces, para sacar las matrices, esta matriz hessiana, perdón. Entonces, para sacar la matriz hessiana, ¿qué necesito? Primero recordar cuáles son las derivadas. Las derivadas las tenía por acá arriba. Acá están las derivadas, si no me equivoco. El vector gradiente, ese lo voy a copiar. Entonces, me voy a llevar el vector gradiente. Estoy quedando sin espacio ahí, pero bueno, ya. Entonces le voy a poner el vector gradiente aquí solo para facilitarnos la tarea, ¿no? Entonces ahí está nuestro vector gradiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar las derivadas, las segundas derivadas, ¿no? Por ejemplo, la segunda, igual por esta vez, tal vez la última voy a hacerlo así también, paso a paso, para que los colegas, para que todos puedan después verificar si desean, ¿no? Y practicar su cálculo. Entonces vamos con la segunda derivada de f con respecto a x1. Recuerden que esto es lo mismo que la segunda derivada con respecto a x1 de la derivada de f con respecto a x1, ¿sí? Esto de aquí en paréntesis es el f1. Entonces yo sé que esto es lo mismo que decir la parcial con respecto a x1 y f1, que es el primer término de este gradiente. Entonces aquí mejor me queda un corchete. ¿Sí? Sería 4 por 2x1 menos 1 más 3x2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada? Entonces ya un poco más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? X1. Entonces lo que tiene X2, esto de aquí no va a cambiar, se hace 0. Entonces el cambio va a estar acá. Y de hecho, 4 por 2, 8x1. Entonces la derivada aquí va a ser 8. ¿Sí? Porque básicamente, ¿qué estamos haciendo? Imaginen que multiplicamos el 4, ¿no? Me va a quedar 4 por 2, 8x1, menos 4. El 4 de aquí no va a tener ningún efecto, entonces solo se concentra aquí el cambio. Entonces ya tenemos el primer término de la matriz hessiana. Vamos con la segunda derivada de f cuando primero cambia x. Cuando cambia x2, saquemos los de la diagonal, mejor rápido. Ya, x2. Entonces sería la parcial con respecto a x2 de la función con respecto a x2 mismo. ¿Bien? Entonces, de acá sabemos que le hemos llamado f2. Bajemos un poquito. Pongámosle con rojo. Ya, entonces de aquí es en cambio f2, que es este término del gradiente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Va a ser igual a la parcial con respecto a x2 de, y aquí iría 6 por 3x2 menos 2 más 3x1. Bien, y esto aquí va a ser igual. Entonces, la misma idea, ¿no? Si es que es parcial con respecto a x2, ¿quién va a cambiar? Solo lo que esté con x2. Entonces, este 3x1 va a morir, no hace nada. Y aquí si vemos me va a quedar 6 por 3, 18x2 menos 12. Esta es una constante, un número, 12. Entonces tampoco va a cambiar, solo hay el cambio entre el 18x2, que por tanto me va a dar una derivada parcial de 18. Bien, entonces ya tengo los elementos de la diagonal principal de la matriz hessiana. Nos faltaría ver las derivadas cruzadas y como sabemos por el teorema de Young no vamos a sacar dos, sino solamente una, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la segunda la derivada cruzada? Sería la segunda derivada de f. Por ejemplo, podemos sacar con respecto a x1 y x2. ¿Ya? O sea, sería la derivada con respecto, déjenme mover esto un poco más, ¿ya? La derivada con respecto a x1 de la derivada de f con respecto a x2. Y esto que es igual, es lo mismo que estaba diciéndose arriba, derivada con respecto a x1. Sí, entonces esto de acá sabemos que es f2. Entonces va a ser por lo que estaba arriba en rojo mismo, ¿no? 3 por x2 menos 2 más 3x1. Bien, entonces en este caso, ¿qué va a suceder? Pongamos igual. Veamos, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar x1. ¿Sí? Va a cambiar x1. Entonces, esto de aquí no tiene x1, por tanto, su derivada es 0. No va a cambiar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Este 3 de x1, entonces el cambio es 3. Entonces ya tenemos eso. Y por el teorema de Young, ya sé que esto también es la segunda derivada de f con respecto a x2 y luego a x1. Y ya tengo los elementos de la matriz hessiana. Entonces, con eso no tenemos que estar haciendo otra derivada más, ¿no? Entonces ya tenemos los términos que van a ir en la matriz hessiana. A ver, pongámosle a la matriz hessiana, ya no me alcanzó el espacio. A ver, 8, 18, 3, 8, 18, 3, ya. Entonces voy a tratar de ir en orden para pasarles estos ejemplos resueltos. Sí, entonces, vamos a ver dónde estábamos, ya aquí, ya, sigo acá, ¿no? Entonces aquí continúa, ¿no? Continúa, ejemplo 2, ya.
Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que la matriz hessiana era 8, 18 en la diagonal y 3 fuera de la diagonal. Entonces, primero verifiquemos si eso mismo es. Exacto, 8, 18 y 3, 3. Estamos bien. Ya, 8, 18, 3, 3. Y si no quisiéramos hacer todo ese procedimiento, que creo yo ya no lo vamos a hacer, sacamos en el matemática la matriz hessiana, que ustedes igualmente ya la clase pasada la vieron, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo es la función D. Creo que la función D va a ser una de las favoritas, ¿no? En matemática. Entonces, ¿qué tenemos? Función D. La función fx1, x2. Abrimos dos llaves. Luego ponemos x1, x2. Cerramos la primera llave. Luego ponemos coma y 2. En matemática ya sabe que le estamos pidiendo segundas derivadas. Y cerramos la llave, ¿no? Y cerramos la función. Entonces, matemática ya sabe que lo que tiene que hacer es sacar todas las segundas derivadas posibles de la función f, ¿sí? Entonces, ahí está 8, 3, 3, 18. Como ustedes saben, cuando matemática obtiene matrices, las guarda como lista de listas. La primera lista es la primera fila, la segunda lista es la segunda fila, ¿sí? Entonces, cuando yo digo al matemática, por favor, esto pongámoslo en forma matricial para verlo bonito, lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, aquí está la matriz 8, 3, 3, 18, ¿sí? 8, 3, 3, 18. Entonces, todos los cálculos están correctos, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos que analizar cuál es el comportamiento de la matriz. O sea, en este caso, fíjense que la matriz es la misma para cualquier punto, ¿sí? No hay una X aquí. Como no hay una X, puedo trabajar ya directo con esta matriz, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Recordemos que la matriz siempre es definida positiva cuando los menores principales dominantes son positivos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los menores principales dominantes? El primer menor principal dominante, recordarán que era el primer término, ¿sí? Entonces es el 8. Y el segundo menor principal dominante, en caso de esta matriz, como es pequeñita, simplemente es toda la matriz, la determinante de toda la matriz, ¿no? Que sería 8 por 18 menos 3 por 3, ¿bien? Que eso dice que sale 135, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que eso sale, pero ya en el matemática directo. Ok, entonces vamos aquí. Entonces miren que aquí están las dos menores principales dominantes. Sí, entonces, si usamos este enfoque, ¿qué tenemos? Primero sacamos el determinante de esta matriz HF. Lo que a mí me interesaba en este caso es mostrarles, no se olviden, ¿no? O sea, volvamos a escribir la matriz, es 8, 3, 3, 18. Sí, esta es la matriz HF, 8, 3, 3, 18. Sí, entonces miren lo que estamos haciendo, no estamos filtrando la matriz. O sea, que estamos diciendo, ok, recuerden que cuando tenemos una matriz, o en general una lista, ¿no? O sea, cuando tenemos una lista, el doble corchete nos ayuda a extraer elementos de la lista, ¿no? Si, por ejemplo, tengo la matriz HF y hago doble corchete 1, doble corchete, matemática me va a arrojar el primer elemento de la lista, que en el caso de esta matriz es la primera fila, ¿no? Porque matemática le guarda así. Entonces, el primer elemento de esta lista es el 8,3, que es la primera fila, que es lo que está haciendo aquí en matemática, ¿no? Extrayendo el 8,3. ¿Sí? Eso es la primera cuestión. Luego, recuerden que si ustedes hacen esto, ¿qué estoy haciendo? Disculpe, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que está aquí, ¿no? Voy a copiar más rápido, ya, todo lo que está aquí. Entonces, cuando nosotros hacíamos todo esto, en esencia, en matemática extrae el primer elemento, ¿sí? Porque, ¿qué significaba esta línea de comandos? Significa, en las filas extrae de la primera fila a la primera fila, y en las columnas extrae de la primera columna a la primera columna. Entonces, obviamente, el único término que va a quedar es el 8, ¿sí? Pero la idea es ¿por qué hacemos esto? Uno diría, bueno, para eso saco solo el primer elemento, ya, pero hacemos esto para recordar o tener listos los comandos en caso que tengamos que extraer elementos de matrices más grandes, ¿sí? Porque recuerden, esto de aquí sería, empiezo en el 8 y termino en el 8. Entonces no hay mucha novedad, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y saco el determinante, que de paso también es 8, ¿no? Entonces no hay mucha magia ahí, pero lo interesante es después, ¿no? Cuando tengamos matrices más grandes. Ya en este caso, miren, aquí yo digo, por favor, de la matriz, extraigamos desde el primer elemento hasta el segundo y desde el primer elemento hasta el segundo, que en este caso es la misma matriz. Pero si la matriz fuera más grande, entonces esto nos es útil porque podemos ir cambiando este numerito final. Si es que para indicar hasta dónde queremos llegar, ¿no? Puede Entonces, el hacerlo en una numerito matriz de 3 final, por 3 con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, solo a para ver, ver. hagamos una matriz 3 por 3, ¿ya? A ver, Pero un fácil, así 1, segundito. 2, A 3, ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. sí, solo déjenme terminar de verificar que todo esté en orden. Shift Enter, 135, ya. A ver, hagamos una matriz 3 por 3, ¿ya? Ah, es igual. Entonces, ¿cuál sería la idea? Primero, la lista, ¿no? La lista es la matriz.
Y después tengo otras listas. Entonces, mi recomendación es que primero construyan toda la estructura de la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, esta es una matriz que va a tener 3 filas. ¿Sí? Entonces, cada una de estas es una fila. Fila 1, fila 2, fila 3. Y pongamos numeritos, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, el 1, 2, 3. El siguiente podemos ponerle el 4, 5, 6. El siguiente, 7, 8, 9. Ya. Punto y coma. Entonces, esa sería la matriz A. Recuerden que el punto y coma es para que se guarde en matemática, pero no saque en pantalla el resultado. Entonces, verifiquemos que esté todo en orden. A, matrix form. Ya, entonces ahí está la matriz, ¿no? Entonces, esta sería una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, digamos que esa matriz, yo hago lo siguiente, ¿no? Entonces, igual, cuando ustedes quieran extraer algo de una lista, ganen la costumbre de abrir dos corchetes, cerrar dos corchetes y en la mitad lo que quieren extraer. Ya, entonces, si solo pongo uno, hacemos Shift Enter, extraigo la primera fila. Ya, entonces, matemática entiende que esa es la primera fila. Ahora, si yo hago esto, ¿no? 1, punto y coma, 1, punto y coma, 1, va a extraer el primer elemento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, déjenme bajar esto un poquito más. Ya. Entonces, digamos que ahora en vez del 1 le pongo al 2 en el final. 2 y 2. Shift Enter. Y pongamos de matrix form para que se vea en forma de matriz, ¿ya? Matrix form. Entonces, miren lo que hace en matemática. Si yo pongo solo 1, 1, sabemos que sale el primer elemento. Si pongo 2, 2, ¿qué va a salirme? Va a salirme el 1, 2, 4, 5, que es la segunda menor principal dominante. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Y si pongo 3, 3, me va a salir obviamente toda la matriz, ¿no? Sí, 3, 3. Entonces ahí en cambio pueden sacar toda la matriz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que usamos esto más que nada para que ustedes de paso aprendan un poquito más cómo extraer elementos en matemática de una lista y sabiendo que hay que cambiar únicamente el último término. ¿Sí? Si es que tienen una matriz de tamaño 3 por 3, entonces pondrían primero el 1, luego el 2, luego el 3. Si la matriz es más grande, tocaría seguir poniendo no más términos y viendo los determinantes. ¿Satisfecho con ese ejemplo, colega? Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Borremos esto y borramos la matriz. Ya. Listo. Entonces, y bueno, ya saben ustedes que la función determinante es det, ¿no? Det. De hecho, podríamos sacar el determinante de toda la matriz hessiana, HF, y sale lo mismo que la última menor principal dominante, ¿no? 135. Entonces, conclusión, como las dos menores principales dominantes, o sea, el primer término y toda matriz tienen determinantes positivos, entonces f es una función estrictamente cóncava. Debería ser convexa, ¿no? Díganme, debe ser convexa, ¿no? Sí, profe. ¿Qué dicen? ¿Dónde estoy? Sí, profe, convexa. Convexa, ¿no? Entonces aquí he hecho un copiar-pegar seguramente. Convexa. Sí, seguro que hice algún copiar-pegar ahí, segurito. Pero bueno, ya, vamos corrigiendo de paso el video. Que igual a las láminas. Muy bien, entonces ya con todo eso, sabiendo que la función es convexa, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces recuerden, ¿no? Cuando la matriz F siempre es definida positiva, función convexa. En cambio, si quisiéramos que fuera cóncava y tenga máximo, sería definida negativa, ¿no? Y para definida negativa, no se olviden que ahí lo que buscamos es alternación de signos, ¿no? O sea, empezando con menos, menos, más, menos, más. Entonces, por la condición de segundo orden, ahora sí ya podemos concluir que el punto óptimo, que aquí sí es un copiar-pegar, el punto óptimo aquí no es 0, 0, ¿no? Por si acaso, el punto óptimo aquí es este de acá, ¿ya? El punto crítico, perdón, punto crítico, ¿ya? Listo, entonces ahí sí, el punto crítico que está ahí está garantizado, más que garantizado, que es un mínimo local, ¿sí? O un minimizador local, ¿ya? Eh, y de hecho es un minimizador en general, ¿ya? Se usa la palabra local porque, claro, a veces uno no sabe si por ahí hay alguna otra cosa rara, pero en este caso la función no. Entonces, en realidad es un minimizador y ya está resuelto el problema. Ok, entonces en este caso, solamente para que quede apuntado aquí, ¿sí? Entonces, la primera menor principal dominante es el 8. La segunda menor principal dominante es la misma matriz, 8, 3, 3, 18, a la que le sacamos el determinante y dice que sale 135. En este caso las dos son positivas.
positiva, positiva. Entonces saquemos la primera conclusión. Esto significa que la matriz HF es definida positiva. Definida positiva. Positiva. ¿Sí? La siguiente conclusión de esto es, por ende, que la función f es convexa. ¿Sí? ¿Ya? Y finalmente, sí, convexa. Tengo un trauma con eso del cóncavo y convexo, disculpe. ¿Ya? Y por ende, por tanto, el X estrella, ¿sí? Es minimizador. Entonces, el X estrella que habíamos dicho que es 4/15 y 28/15. ¿Sí? Es minimizador. ¿Ya? Entonces, no olvidar, por favor, eso es lo que también deben incluir, ¿no? O sea, toda esta reflexión. Para que quede claro que se entendió, porque si ustedes llegan hasta, ok, HF es definida positiva, pero ¿y qué? O sea, el punto que nosotros estamos buscando es este, ¿no? O sea, explicar si este punto es minimizador. Entonces yo ya sé que X1 debe ser 4/15 y X2 debe ser 28/15 para que en efecto la función se minimice. Imaginen que fuera una función de costos, ¿ya? Si es una función de costos, digamos, ¿no? Llegó un analista, un técnico de una empresa, lo que sea, y te dice, analizamos los costos de la empresa y los costos creemos que depende de estos dos insumos. Digamos que X1 y X2 son materias primas. Entonces, ¿qué sucede? Que te dicen, ok, sabemos que los costos de la empresa dependen de estas dos materias primas siguiendo esta función. Entonces tú no les vas a responder, ok, hice el análisis y la hessiana me salió. No, pues tienes que decirle, ok, con esta cantidad del insumo 1 y esta cantidad del insumo 2, la función de costos se minimiza. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que ese es el objetivo. ¿Ya? Todo lo demás son instrumentos para llegar al objetivo. ¿Preguntas quizá sobre este ejemplo? Creo que no. Entonces, no olvidar que teníamos otras alternativas para verificar lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes saben que podemos sacar los eigenvalues, que son los autovalores o valores propios, ¿ya? Entonces, recuerden, si tenemos una matriz HF que es definida positiva, ¿de acuerdo? Si la matriz HF es definida positiva, entonces todos los valores propios, recuerden que los valores propios a veces les llamábamos lambda, ¿sí? Todos los valores propios lambda son positivos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en este resultado? ¿No? Entonces, eigenvalues me va a permitir sacar directamente los valores de la matriz. Aquí primero veamos sin este doble slash, ¿ya? Entonces, si yo doy Shift Enter, aquí pueden ver que me dan dos resultados, pero me salen los resultados con esta raíz, ¿no? O sea, a matemática le gusta ser exacto. Entonces, aquí pueden ver que está un valor exacto, que me deja un poco en la duda de, bueno, ¿cuánto mismo es eso? Entonces, para que números, matemática te muestre exactos, si quieren verlos de forma más normal, digamos, como un valor numérico con decimales, doble slash y n, ¿no? Entonces, ahí sí vemos que un valor es 18,83, el otro es 7,16, los dos son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Entonces, recuerden que esto es una alternativa si no queremos hacer el análisis de las menores principales dominantes. Claro, sacar esto a mano es más pesado, ni lo vamos a hacer, ya es más pesado y recordarán que alguna vez hicimos, ¿no? Sacar valores propios a mano. Es más pesado, no vale la pena, ¿sí? Y de hecho, ustedes también saben que si tampoco quieren este enfoque, le preguntan directo a matemática, ¿no? Entonces aquí ven que está la función, ¿no? Positiva, definida matriz Q, y me sale true, verdadero. Y solo para estar más que seguros, pueden también preguntarles si la matriz es definida negativa, Shift Enter, falso. ¿De acuerdo? Cualquiera de los métodos vale. Eh, Cuando les mande el trabajo, por ejemplo, yo les aclararé qué método usar o les puedo decir usen todos los métodos, ya depende, ¿no? Pero ya en la práctica, cuando enfrenten un problema de estos, ya saben, se pueden usar directamente la verificación directa, ¿no? Sí, pero no está de más saber los otros métodos. Listo, entonces creo que con eso ya estamos cerrando este ejemplo. Repito, ¿no hay preguntas? Me tomo un Sí, poco de John, por líquido. favor, yo tengo una pregunta. Claro, Em, en el ejemplo que tú decías tenemos dos puntos minimizadores, ¿no? 4/15 y 28/45. Entonces tú nos decías que puede ser un ejemplo de una minimización de costos mínimos, ¿no? ah, Pero yo quisiera que por favor repitas a qué haría referencia. O sea, tengo esos dos puntos, ¿no? sí, 4/15 y el otro. Entonces, ¿eso qué significaba? Ahí me perdí un poquito. ya. Digamos que esta entonces es una función de costos, ¿ya? Obviamente simplificada, ¿no?
Entonces, si esta f es una función de costos, yo podría suponer que el x1 y el x2 son insumos, ¿no? Materias primas, ¿ya? Ok. Entonces, esta puede ser la materia prima 1. Ahorita no se me ocurren ejemplos más concretos, así que voy a llamar así. Y esta es la materia prima 2, digamos. Ujú. Entonces, x estrella representa esas cantidades de x1 y x2, por ejemplo, ¿no? 4/15 de la materia prima 1 y 28/45 de la materia prima 2. No sé, ¿qué materias primas se les ocurren o qué podríamos hacer como análisis de costos ahí? Hoy sí estoy bien matemático, así que no sé, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué puede ser? Digamos que estos son costos de producción de, qué sé yo, celulares, digamos, ya exageremos, ya, celulares. Ujú. Entonces, ¿qué materias primas tienen los celulares? Podríamos suponer que X1 es de litio para hacer el celular, ya supongamos. Y X2 pueden ser, qué sé yo, igual plásticos. O sea, estoy hiper simplificando, ¿no? Entonces, X1 mediría la cantidad de litio en las unidades que esté medido el litio para este efecto, y X2 la de plásticos. ¿Sí? Y así. Entonces, se podría interpretar de diferentes formas. No sé si con eso se satisface la duda. Sí, muchas gracias, John. Chévere. ¿Alguna otra, por favor? Creo que no. Entonces, pasemos a otro ejemplo. ¿Sí? Tengo algunos ejemplos para tratar de que esto quede súper interiorizado, ¿no? Y de paso, para que vean que, claro, cuando uno esto lo aprende de golpe, parece se automatiza, ¿no? Condición de primer orden, condición de segundo orden, pero siempre es bueno también tener la perspectiva global del problema, ¿no? Veamos si el siguiente nos lleva a eso. Ah, bueno, aquí están las gráficas, ¿no? Entonces, solo para ya confirmar, entonces el punto que estaba aquí sí era mínimo y por ende tenía sentido las curvas de nivel que nos estaban saliendo, ¿no? O sea, que este punto de aquí es el mínimo. Y cada curva que se aleja tiene un nivel más alto, ¿no? Que representa una altura más alta en esta función. Ok, sigamos. Pues vamos a otro ejemplo. Digamos que ahora tenemos esta función. Ahora voy a ir mucho más rápido. Sí, cada vez voy a hacer menos cosas a mano, porque ya con 2 ejemplos a mano es suficiente, ya tenemos el software, así que cada vez voy a ir mucho más rápido, ya solo dándoles la idea global. Entonces, digamos que tenemos esta función. Ahora es x1 al cubo más x2 al cubo, menos 3x1, x2. ¿Y cuáles son las primeras derivadas parciales? Estas son las primeras derivadas parciales, ¿sí? Ahora sí ya quedan ustedes verificar, aunque no es mucho, ¿no? O sea, la primera derivada parcial, ¿cuál sería? Este 3 baja, sería 3x1 al cuadrado, y este me quedaría menos 3x2, ¿ya? Y la segunda derivada parcial que tendríamos que hacer, vuelta derivamos con respecto a x2, este no juega, sería 3x2 al cuadrado, menos 3x1 y el x2 de acá se hace 1. Ya, esas son las dos derivadas parciales. Vamos paso a paso en matemáticas, eso sí, ¿no? O sea, en matemáticas sí, para que sigan viendo los comandos. Entonces vamos a este ejemplo 3, ¿no? Limpiamos todo. Sí, Enter. Definimos la función. Entonces aquí pueden ver que está justo de una vez dejemos anotada aquí la función, ¿no? Entonces este es fx1, x2 igual. X1 al cubo más x2 al cubo menos 3x1 x2, ¿ya? Entonces ya saben, definimos la función aquí. Ya tantas veces que he dicho el proceso que ni para qué repetir más. ¿Sí? Entonces aquí está definida la función. Shift Enter para que quede guardada en la memoria. Aquí está la gráfica de los gradientes. Shift Enter. Dejémosle un poquito de zoom para ver cómo está esta gráfica. Ok, al principio parece ser una gráfica que nos dice algo raro, verán. Mejor veamos la función, ¿ya? Entonces veamos la función. Vamos a ver la gráfica de la función. ¿Sí? Aquí, Shift, Enter. Y aquí está la función. Entonces, quiero que vean esta función, para esta función, la gráfica, ¿no? Entonces, miren ustedes que la forma de esta función, esta sí es un poco más llamativa, ¿no? O sea, al ojo, ¿sí? Al ojo, parecería que aquí hay un mínimo. Parecería, o sea, que como que aquí se hunde, ¿de acuerdo? Posiblemente. Y como que acá se sube un poquito antes de caer, ¿no? Aquí. O sea, aquí posiblemente tendríamos un máximo. Posiblemente, no digo que sea, ¿no? Locales. Ahora aquí, esto me ayuda para explicar un poco la idea de locales. Por ejemplo, este punto es mínimo en esta región, o posiblemente mínimo en esa región. ¿Ya? Entonces, todo el procedimiento que hemos aprendido nos puede ayudar a encontrar ese punto. Pero también hay un punto posible máximo en esta región. Entonces, el método que estamos aprendiendo tal vez también nos indique ese punto. Entonces, a lo que voy, siempre que puedan, claro, a veces ya no es posible, pero cuando se pueda,
traten de tener una idea global primero de la función que van a analizar, ¿no? Entonces, en este caso vemos que una función bien rara. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para ver si los resultados hacen sentido. Sí, especialmente cuando están recién empezando a aprender esto, ¿no? Ya después ya hay funciones que ni hay cómo graficar, ¿no? Ya uno ya no grafica, pero sí vale la pena que sigan incluso practicando las gráficas, ¿no? Cómo se hace. Miremos los gradientes, por ejemplo. Como que el gradiente, no sé si se fijan, como que sube la montaña y llega hasta por acá. Igual si me muevo por aquí, como que el gradiente me lleva así, ¿no? Así, mira, más o menos, ¿no? O sea, como que sí, como que no para este lado, ¿sí? Pero por acá como que se mueve para otro lado. Sí, o sea, es un gradiente bien, ¿no? O sea, los gradientes aquí ya no son tan claros, ¿no? Como en casos anteriores. ¿Sí? Veamos las curvas de nivel, a ver qué nos dicen las curvas de nivel, ¿no? Entonces hacemos aquí un Shift Enter. Entonces, si vemos las curvas de nivel de esta función, igualmente como que está un poco raro el tema, miren. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que la función tiene un valor de menos 0,58, luego se va haciendo positiva, mira. Si ven, aquí estaba, en esta región está menos 0,58 en esa curva de nivel. Luego se va a 0, luego sube a 0,58, 1,16, 1,74 y va creciendo, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Posiblemente, aquí está el mínimo, posiblemente, ¿sí? Ojo, esto es bien informal, ¿no? Esto es solamente como intuitivo. ¿Y para dónde está creciendo? Miren, entonces aquí sigue, aquí miren como que otra vez baja, ¿no? A ver, aquí está menos 0. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, y ven como que va bajando, ¿no? Menos, 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 menos. Aquí, a ver, entonces en esta dirección sube, ¿no? Entonces está desde menos 15 y va subiendo, ¿no? Menos 9, menos 8, menos 5, menos 1, 0, 0,58, como que por aquí sube, ¿no? 3, 4, 5, ya. Y como que también por aquí sube, 2, 3. Entonces ya la cosa es más compleja, ¿ya? Verán. Entonces, claro, aquí ya no tiene mucho sentido explorar estas curvas de nivel solamente, ¿no? O sea, no podemos quedarnos solo con esta gráfica porque la estructura de la función ya es más compleja y esto se debe a estos términos al cubo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, una función cúbica, ¿sí? La más básica sería el mismo x al cubo. La gráfica de una función cúbica es más o menos algo así, ¿no? Más o menos, ya debe ser más abajo. Pero bueno, la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que ustedes tengan en una función mayores componentes no lineales, por ejemplo, cubo o este producto, el comportamiento de la función va a ser más complejo y por ende ya no va a ser tan fácil ver con las curvas de nivel, por ejemplo, qué está pasando. ¿Sí? Entonces ahí sí ya toca saber combinar, ¿no? O sea, lo gráfico con el análisis propiamente ya de las ecuaciones, ¿sí? Porque el gráfico solito ya no es suficiente, ¿no? O sea, aquí como que nos deja un poco pensando, bueno, ¿qué mismo pasa en esta función? Y la gráfica obviamente también nos deja dudas, ¿no? Parece, no sé, una servilleta en el aire o, bueno, un ave, no sé, alguna cosa, ¿no? Que tenemos que analizar. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el análisis. Entonces, vamos, ya esto se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces, por eso ya voy más rápido. Aquí ustedes vean que está el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, nos da la f, sacamos con la función d. Si damos Shift Enter y le vemos de manera matricial, aquí está. Sí, es este de aquí, 3x1 al cuadrado menos 3x2 y menos 3x1 más 3x2 al cuadrado, que es exactamente el que tenemos, las dos derivadas parciales, ¿no? O sea, este gradiente. Entonces, está de dos derivadas parciales. No, las dos derivadas parciales que están aquí son el gradiente que están, son los elementos del gradiente, ¿ya? Entonces vamos con la condición de primer orden. ¿Cuál sería la condición de primer orden? Igualar el gradiente a cero. Ustedes saben que el gradiente le hemos llamado nabla f. Le igualamos a cero y dejamos que matemática resuelva, ¿sí? Con la función solve para x1 y x2. Entonces cuando hacemos shift enter, bueno, aquí ya está. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que hay algunos puntos, ¿no? Pues miren. Aquí me sale el punto 0, 0, el punto 1, 1, el punto menos raíz cúbica de menos 1, esto es raíz cúbica, ¿sí? O sea, esto de aquí, ¿de acuerdo? Es menos raíz cúbica de menos 1. Este de aquí es la raíz cuadrada. Perdón, este es el... O sea, si ven que en matemática nos empieza a dejar cosas medias... al cuadrado, raíz cúbica, o sea, ya nos está arrojando cosas más complejas, ¿no? Que tiene sentido, porque la función es más compleja, ¿ya?
Entonces tenemos cuántos puntos críticos, los que matemática nos arrojó. En este caso tenemos un punto crítico, 2 puntos críticos, 3 puntos críticos, 4 puntos críticos. ¿Ya? Aquí he puesto 2, pero en realidad están 4, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en esos 2. Pero si ven que en matemática nos puede arrojar muchos puntos críticos, ¿no? Ahora, saquemos la matriz hessiana. Ya, en este paso, en este punto saben que la matriz hessiana, ¿qué es? O sea, es la matriz de segundas derivadas, así que ni perdemos tiempo, sino que simplemente Shift Enter, ¿ya? Y le vemos de manera matricial, ¿no? Como tal. Entonces aquí ven que está 6x1 menos 3 y 6x2, ¿ya? Ah, láminas, ya. Sí, entonces aquí está la matriz hessiana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Miren, a diferencia de ejemplos anteriores, ahora nos está quedando x1 y x2. ¿Por qué se debe eso? Por estos términos al cubo. ¿Sí? Y por este cruzado. Este 3x1, 3x2. Pero más es por los términos al cubo. Miren lo que pasa. Por ejemplo, ¿no? Recuerden que, veamos cualquiera de estos. Por ejemplo, el f11. El f11, recuerden que es la derivada con respecto a x1 de f1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es? Es la parcial con respecto a x1 de f1, que es 3x1 al cuadrado, menos 3x2. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Es la derivada con respecto a x1 de esta parte de aquí. Este x2 no juega, pero este de aquí va a bajar el 3 y el 2 se multiplican por 6. 3 por 2, 6. x1, 2 menos 1, 1. Entonces, aquí aparece el 6 de x1. Lo mismo pasa con el 2, ¿ya? Es decir, este hecho de que aquí aparezcan términos al cubo hace que nuestra matriz hessiana ahora incluya valores en x, y en x1 y en x2. ¿Qué significa eso? Eso significa que la hessiana toma diferentes valores dependiendo de cada punto. Por ejemplo, una cosa es la hessiana en el punto 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 0, 0, ¿qué sucede? Yo reemplazaría el 0, 0 en la hessiana, y esto de aquí se vuelve 0, 0 menos 3 menos 3. ¿Sí? Entonces, esa matriz hessiana tiene un comportamiento, ¿ya? Entonces, ahorita le podemos hacer rápido incluso visualmente. Entonces, miren, en esta matriz, ¿qué está pasando? El primer término empieza con 0, ¿ya? Empieza con 0, ¿ya? Y bueno, el segundo término es el determinante, ¿no? 0 por 0, que es 0, menos 3 por menos 3, menos 9, perdón, 9, y el menos del determinante es menos 9. Sí, se me refiere al determinante, ¿no? O sea, el primer determinante de la primera menor principal dominante es 0. El determinante de la segunda menor principal dominante es menos 9, que viene de sacar el determinante de todo esto. ¿Sí? Repito, es 0 por 0. Escribamos eso no rápido. Sería 0 por 0, menos 3 por menos 3. ¿Sí? Entonces esto me va a salir 0, no hace nada. Y aquí menos 3 por menos 3 es más 9. Y por el menos me queda menos 9, menor a 0. Si el primer término sale 0, ¿ya? Y encima más, el segundo es negativo. Entonces estamos en una situación donde no sabemos, ¿sí? No podemos saber si la matriz es definida positiva o definida negativa, ¿ya? Es un caso raro, miren. Otra Entonces, interpretación no en el sería punto que 0, 0, tienen... Perdón por haberlo interrumpido. Otra interpretación no sería que existe un punto máximo y un punto mínimo dentro de la gráfica. Y por eso, o sea, hay un punto que es definido positivo y un punto que es definido negativo. lo que pasa es que estamos analizando la hessiana solo del 0, 0. Entonces, este resultado solo corresponde al 0, 0. Después tendremos otra hessiana para el 1, 1. Entonces, ¿qué está pasando? Que este resultado raro es solo para el 0, 0. No sé si se note la idea. Sí, O sí, se sea, nota la es idea. como decir, sí, es básicamente el 1-1 todavía, o sea, sabemos que existe, pero aún ni le hemos metido en el análisis. Ahorita es como que estuviéramos analizando solo el 0, 0, y por eso es que aquí puse el 0, 0, y me salió 6 por 0 y 6 por 0, 0 en ambos elementos de la diagonal. Entonces, lo que estoy tratando de decirles, colegas, es que a veces hay puntos, o sea, no todos los puntos son mínimos o máximos. Hay puntos que tienen un comportamiento raro, como este caso el 0, 0. Volvamos a la gráfica, ¿ya? Volvamos a la gráfica y veamos un poco cómo es que la función se comporta en el punto 0, 0. ¿Dónde está la gráfica de la función? Aquí está la función, ¿ya? Entonces, miren, esta función ya de por sí es rara, ¿no? O sea, esta forma es bien, bien peculiar. Pero veamos qué está pasando en el 0, 0, ¿ya? Este será el mejor ángulo. Déjenme ver un buen ángulo nada más. A ver, me gusta. Quiero que los ejes me queden todos acá abajo. Ah. Bueno, ya ven, ahí está, ahí está. Este me sirve. Ya. Quiero que los dos ejes queden abajo, ya.
Entonces, ¿cuál es el punto 0, 0? Entonces, imaginen que lo que voy a dibujar ahorita es primero el piso, ¿ya? Entonces tengo el 0 en esta dirección y el 0 en esta dirección. Ya, entonces como que en el piso estoy haciendo un cuadrado, ¿no? En el piso. Entonces aquí hay un punto. Y ese punto ahora le voy a subir. Ya, entonces ahora tenemos una altura. Y le subo hasta llegar a la función. ¿Ya? Entonces repito, ¿no? Tenemos el piso. Imaginen que este es el piso. Entonces me muevo en una dirección a la altura 0 en x2, en otra dirección en la altura 0 x1, para ver en qué punto cruzan y luego subo, ¿sí? Una altura. ¿Para qué hago eso? Para ver en qué punto de la función estamos. Entonces miren este punto. Este es un punto en donde si me muevo en esta dirección, que estoy con amarillo, perdón, si me muevo en una dirección, por ejemplo, en esta dirección, logro hacer que la función crezca, ¿sí? En esa dirección. Pero luego, o sea, es como que estuviera haciendo esto, ¿verdad? Imagínense que esto de aquí es como que estuviéramos subiendo así. Llegó a un punto. Pero luego, ¿qué sucede? Luego, si yo sigo avanzando, esas flechitas me dicen que vuelve a crecer. O sea, es como que de aquí vuelve a crecer. Y por el otro lado, fíjense que aparte, si yo me muevo en estas direcciones, las flechitas dicen también crece. O sea, los vectores gradientes, ¿no? O sea, los gradientes me dicen, por aquí subo. Luego es como que me quedara un momento en un punto que parece máximo, pero si sigo avanzando resulta que crezco más. Y también puedo crecer moviéndome de los otros lados, ¿ya? Entonces este es un punto atípico, ¿ya? Este es un punto atípico que a veces puede estar apareciendo y esto se debe a el hecho de que pusimos términos al cubo, ¿sí? Entonces un término no lineal, un término sobre todo por encima de potencia 2, digamos, tienes potencia 3, 4, ya puedes esperar que te genere comportamientos raros, como en este caso. Entonces, este punto raro, ¿sí? Ya no puede ser analizado con solamente el hessiano. Y de hecho, aquí ya se ve con la función, con la gráfica, que esto no se puede llamar tanto ni mínimo ni máximo. O sea, es una cosa rara, ¿no? Una cosa rarísima. ¿Ya? Entonces, puntos de estos hay. Puntos de estos hay. Claro, no son muy comunes, ¿sí? No son muy comunes. En problemas económicos usualmente se trata de evitar estas cosas, ¿sí? O sea, en economía usualmente estos temas se tratan de evitar porque no te ayudan a interpretar cosas, ¿no? O sea, es como que te quedas en un punto de, bueno, o sea, ya, este punto es medio indeterminado y toca buscarle alguna interpretación media elaborada, ¿no? Pero bueno, en este caso no quiero inventarme una interpretación que luego ni se entienda. De hecho, llegamos entonces a la conclusión de que el punto 0, 0 no es ni maximizador ni minimizador local. Es similar, no es exactamente, voy a ponerle aquí, es similar a un punto, algo que se llama punto de silla. Ya les voy a explicar, solo déjenme arreglar esto. Es similar a un punto de silla. ¿Qué es esto de un punto de silla? Verán. Primero, estamos de acuerdo entonces que el punto 0, 0 no es ni máximo ni mínimo. O sea, lo que hemos obtenido no nos permite saber qué es, o sea, ni máximo ni mínimo. Ahora, ¿qué es un punto de silla? Verán, quiero que se imaginen una silla de montar. O sea, ¿cómo es una? De hecho, no nos imaginemos, busquemos en Google, no estamos en Internet, podemos buscar si les imaginemos. ¿Ya? Entonces, busquemos una silla de montar. Caballo, por ejemplo, ¿ya? Siento que está el La de caballo en una silla Minecraft, de profe, la de montar. Minecraft. Ya, busquemos en Minecraft, ya. Nunca creí que alguien me iba a hablar de Minecraft, pero bueno, ya. No, así, muy cuadriculada. O sí, veamos si me sirve. No, está muy cuadriculada, está demasiado eso. Minecraft es muy cuadriculado. No, vamos nomás al. Le agradezco Después de no va a cualquier poder manera, explicar. profe. Pero bueno, ¿cómo se ve esto, no? ¿Dónde? Quiero una que se vea inclinada la silla. Más o menos puede ser esta, ya. Más o menos. Entonces, fíjense qué pasa en una silla de montar, ¿no? En una silla de montar tenemos, si lo vemos en este sentido que estoy dibujando ahorita, o tal vez con resaltador se vea mejor. Sí, en este sentido, sí, el centro de la silla, más o menos el centro, parece un mínimo. Pero en cambio, si le vemos desde otro sentido, por ejemplo, de aquí para acá, ¿sí? Imaginen que continúo dibujando la silla, en cambio ahí parece un máximo. ¿Sí? Entonces, estos puntos que se les llama punto de silla es recogiendo esta idea, ¿no? Que en una silla de montar podríamos tener por un lado o en una dirección un mínimo, pero en otra dirección un máximo, dependiendo del ángulo, de cómo le vemos.
Entonces, en este caso, ya este punto genera una indeterminación. Entonces, ya no podemos saber si es mínimo o máximo. Y claro, ya depende de qué interpretación le demos a la función. Pero usualmente estos puntos no nos gustan mucho en economía, ¿no? O sea, en economía eh, nos gusta complicarnos con matemática, pero no tanto. O no con casos que no podemos encontrarles aplicación. Entonces, en este caso, el punto de silla tiene aplicaciones. Hay algunos modelos que tienen aplicaciones, pero ya son más avanzados. No vale la pena ni confundirles con esos temas. O si quieren, solo la idea, ¿no? Solo la idea, vean. La idea del punto de silla es que si uno se mueve en una dirección, llega a un mínimo, ¿ya? Y si llega a otra dirección, se va a un máximo. Entonces, como que el punto de silla te estuviera diciendo, muévete, pero solo en una dirección. Apenas te desvías, te puedes caer. Digamos que tuviéramos una esfera, ¿ya? Digamos que tuviéramos una esfera, ¿ya? Entonces, la esferita es como quien dice, esta esfera, si no quiere caerse de la silla, solo puede moverse en una dirección. Si la esfera se mueve para otra dirección, se cae, ¿ya? Entonces, algo parecido pasa en un modelo de crecimiento que se llama el modelo de Harrod-Domar. Algunos de ustedes tal vez lo habrán escuchado, el modelito. Entonces, el modelo tiene la idea parecida, o sea, que si la economía crece en un sentido, se puede mantener estable, pero a la mínima perturbación, la economía se desestabiliza y puede haber un colapso, una crisis, por ejemplo, ¿ya? Ese es el modelo de crecimiento de Harrod-Domar, ¿ya? Entonces, Harrod y Domar plantearon unas ideas que pasaron a volverse después un modelo de crecimiento que tiene una idea parecida, ¿no? A eso se les llama la idea del filo de navaja, ¿no? O sea, tú, si no quieres caerte, solo puedes moverte sobre el filo de la navaja, pero si apenas te desvías de la navaja o del filo de la navaja, te hundes, ¿ya? Esa es la idea del punto de silla, ¿sí? Entonces, sí hay alguna aplicación más o menos en economía, pero no quiero entrar ya mucho en detalle porque nos desviamos demasiado de la materia, pero esa es la idea. Entonces, el punto 00 en definitiva no es ni maximizador ni minimizador, no nos ayuda. Entonces, como quien dice, lo podríamos hasta descartar del análisis, o sea, decimos que el punto 00 como que no ayuda. Entonces nos concentramos en el punto 11. Entonces, ¿qué pasa en el punto 11? Ahí vemos que en cambio la hessiana sería reemplazar en vez de x1 y x2 ceros, sería ahora 1, entonces queda obviamente esto de aquí, 6, 6 menos 3 menos 3. Y en este caso, ¿qué vemos? Menor principal, la primera menor principal es el propio elemento inicial, 6, positivo. Y la segunda menor principal sabemos que es toda la matriz, cuyo determinante es 27, ya se han de imaginar que esto saqué con matemática. Ambas son positivas, entonces ya sé que la función, ¿sí? Perdón, la matriz, toda la matriz hessiana es definida positiva y por tanto la F es cóncava, ¿ya? ¿Sí? Definida positiva, ¿sí? Cóncava, no convexa, Dios, otra vez. Convexa no. Sí, profe, es convexa. Disculpen, no sé qué pasó aquí en las láminas. Ya. Eso pasa cuando hago cosas muy así rápido, a lo puro, cóncavo y convexo se cruzan, pero bueno, ya. Entonces, conclusión, tenemos que el punto 11, ese sí es minimizador local. ¿Sí? Entonces, el punto 00 no nos falló, pero en cambio el punto 11 no. Entonces, de ese ya sé que ese sí es minimizador, al menos en la región alrededor del punto. Ya, entonces, volvamos a ver la función. Volvamos otra vez a la función. Aquí está la función. Entonces, tenemos esta función, ¿no? Ahora ya no le mueve. Ya. Entonces, el punto 11, ¿cuál es? Si me proyecto con 1 en una dirección, a ver, sería esta, ¿no? Esta es la dirección 1. Esta es la otra 1. Chueco. Por acá debe estar el punto, más o menos. Y si subo más o menos por aquí, ya, este sería como el punto. Entonces, es como que ahí se hunde la función y justo en ese punto hay un mínimo. Ya, vamos a ver, voy a mover la función, pero ya más o menos tenemos de referencia cuál punto este de acá, ¿no? Sí, entonces voy a moverle un poquito la función, a ver si en efecto, y como que sí, vean, o sea, como que justo en esta parte, ¿sí? Como que justo en esta parte parece haber un mínimo, ¿ya? Ahora, ojo, uno dirá, a ver, chévere, es un mínimo, pero resulta que acá estoy más abajo, ¿sí? O sea, si ven que aquí hay un punto mínimo, pero resulta ser que si me muevo para acá, la función tiene un punto mucho más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se le llama mínimo local. ¿Sí? Se llama mínimo local porque hay la posibilidad, dependiendo del tipo de función, que tengas valores mucho más bajos
¿De acuerdo? Que, por ejemplo, en este caso ya solamente pudimos identificar con la gráfica. Entonces, miren, como a medida que el modelo, o perdón, el problema se hace más complejo, toca ir combinando, ¿no? El enfoque gráfico con el enfoque analítico, o sea, ver la gráfica, ver las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, sobre todo con problemas básicos, cuando ustedes recién están aprendiendo, hagan eso. O sea, traten de ganar esa intuición para que sean precavidos. Porque a veces si uno se automatiza y dice solo derivo igual a cero, verifico matriz hessiana y listo, no se hubiera dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta fuera una función de costos, supongan, ¿no? O sea, función de costos. Si tú te dejas llevar por el análisis solo de las ecuaciones, condición de primer orden, condición de segundo orden, puedes quedarte aquí. Sin embargo, resulta que es mucho más eficiente irse para acá, ¿ya? Entonces, ya depende del problema concreto, ¿sí? Por eso es que hay que ser bien cautos en analizar la función y sobre todo analizarle a detalle cuando tienes estos componentes al Q, a la cuarta y cosas así que, repito, en economía no es usual, ¿sí? No es muy usual, ¿ya? Ok, entonces veamos, terminemos de hacer el ejercicio en matemática, ¿no? Entonces nos habíamos quedado aquí en el punto crítico, si no me equivoco. Ya, entonces vamos con la matriz hessiana. Ya, entonces la matriz hessiana tiene sentido que nos quedara con esos números, dependiendo de x1 y x2, ¿no? Entonces aquí miren lo siguiente. ¿Cómo saco la hessiana? Sí, esto de paso me ayuda a explicarles algo más de matemática. ¿Cómo saco la hessiana para cada caso particular? Pues miren, aquí yo estoy creando dos hessianas. La hessiana 1 y la hessiana 2. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estas dos hessianas van a ser iguales a ¿qué? A la hessiana original, y luego ven que está un slash punto, ¿ya? Este slash punto. ¿Qué significa el slash punto? El slash punto significa evalúa o reemplaza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ven que después del slash punto hay una lista, y en la lista pongo x1, asígnese el valor 0, y x2, asígnese el valor 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta línea de comando? Digo, tomo la matriz hessiana que está acá, que es la que sabemos ya sacar, los pasos que de siempre, pero ahora esta matriz hessiana depende de x1 y x2. Entonces, lo que hago es, le evalúo esa matriz con este slash punto, ¿sí? Y de esa manera puedo hacer que en vez de x1 se reemplace por 0, aquí el número. Y lo mismo, en vez de x2, símbolo se reemplace por 0, número. Y calcula, ¿no? Y matemáticas se encarga de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí permite aplicar reglas de evaluación. Entonces, estas flechitas se les llama reglas en matemáticas se les llama una regla. Es una regla de asignación, si quieren, ¿ya? Es una regla de asignación que te permite reemplazar un valor, un símbolo, por otro símbolo o por un número, ¿sí? Entonces, es más o menos como lo que a mano llamamos reemplazar, ¿no? Entonces, en vez de reemplazar, hacemos eso y tenemos ya la matriz hessiana, ¿no? Aquí me he olvidado de poner hf1 / matrix form. Entonces ahí pueden ver que están las dos matrices que sacamos, ¿no? La matriz con el caso 0, 0, ¿sí? De acá. Esta es la matriz con el caso 0, 0. Y en el otro caso tenemos otra matriz hessiana que le hemos llamado hf2 / matrix form. Shift Enter. Y ahí está la otra matriz, ¿no? Entonces aquí tenemos la otra matriz hessiana para el caso del punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, esto, como ven, este ejemplo, el que estamos viendo ahorita, ya no me interesa tanto el cálculo a mano, ¿no? Sino que entiendan la idea global, ¿no? Entonces, la idea global primero fue que puede haber casos raros. De esos casos raros toca tratar de ayudarse con gráficas, con el análisis, etcétera. Y de paso también me está ayudando para explicarles cómo en matemática ustedes pueden crear reglas de asignación, o sea, cómo pueden hacer que un numerito, que un símbolo sea reemplazado por un número, ¿ya? Ahora, ¿cómo saco esta flechita? Ya, pongamos un ejemplo así rápido y fácil, ¿no? Vamos acá abajo. Digamos que tengo una lista cualquiera, ¿ya? Entonces voy a poner la lista AB. Es una lista cualquiera. Y quiero reemplazar la A por el 2. Entonces se ponen el slash punto, después abren otra lista y ponen que el A, después le ponen guión y al 62, que es el símbolo de mayor que. Si ustedes después de poner guión y el símbolo de mayor que dan un espacio con la barra espaciadora, se transforma en la flecha. ¿Sí? Lo repito. Eh, Primero el guión y después al 62, que me da el símbolo del mayor que. Entonces es una flecha, ¿no? Entonces si ustedes le dan con la barra espaciadora, matemática entiende que es flecha y después ponen lo que quieran. Por ejemplo, quiero reemplazar por un 2. Entonces hacemos Shift Enter y entonces la lista se transforma ya no en AB, sino en 2 y B. Si en vez de A quería poner una letra, también se puede. Pueden poner la C, queda CB, lo que ustedes quieran, ¿sí?
Entonces, de hecho, aquí podría poner otra lista, ¿no? O sea, digamos que en vez de A, quiero que esté otra lista que se llame M y N. Shift Enter. Entonces, miren lo que queda. En vez de A, iría toda esta lista M y N. ¿Sí? Entonces se puede hacer diferentes reemplazos de reglas de asignación, ¿no? ¿Ya? Eso ya es para que ustedes también consulten y practiquen cuando necesiten. Finalmente, aquí pueden ver que saqué las menores principales dominantes de las dos matrices, ¿no? Para el caso de la matriz 1, caso de la matriz 2, perdón, todo es de la matriz 1. Después los valores propios. Miren, este es el caso de la matriz, esta matriz rara, ¿no? Que era 0, ¿cómo era el resto? Déjenme ver. 0, menos 3, 0. Claro, sí, ¿no? 0, menos 3, 0. Ya, entonces miren, en esta matriz media peculiar, ¿sí? Las menores principales son 0 y menos 9. Como vimos, ¿no? El primer valor es 0, entonces ya no sabemos qué pasa. El determinante del siguiente es menos 9. Si saco los valores propios, miren como aquí los valores propios del uno me sale negativo y el otro positivo, menos 3 y 3. Entonces esto ya me da una idea de que esto no hay cómo determinar, ¿no? Si es definida positiva o definida negativa. ¿Sí? Si fuera definida positiva, todos positivos, los valores propios. Si fuera definida negativa, todos deberían ser negativos. Tenemos aquí que el uno es negativo y el otro es positivo, entonces me deja en las mismas. Y si me voy a preguntar al matemática, bueno, ¿qué mismo es esta función, esta matriz? Resulta que en ambos casos me sale falso. O sea, no es ni definida positiva ni definida negativa. Por tanto, es un punto atípico que no es ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Eso con la matriz rara. De ahí con la otra matriz, bueno, la otra matriz no es problemática, así que ese ya es el análisis que sabemos, el de siempre, ¿no? Entonces ahí estaba el primer menor principal 6, el segundo menor principal 27, escribámosle para que quede en el video la otra matriz, entonces HF en el otro caso era, ¿cuánto era? Era 6, 6 menos 3, 6, 6 menos 3, ya esta era la otra matriz, ¿no? En esta otra matriz no tenemos problema. Primer menor principal 6, segundo menor principal 27, que es el determinante de todo. Los valores propios salen positivos, ¿sí? Eso coincide, ¿no? Sabemos que si la matriz es definida positiva, los dos valores propios van a ser positivos. Y finalmente, si hacemos la verificación directa, vemos que todo está en orden, ¿no? La primera pregunta sale verdadera, o sea, matriz definida positiva. La segunda pregunta es falsa, ¿sí? Entonces, no es definida negativa. Ok, podríamos trabajar los otros puntos críticos, pero la verdad no me interesa porque, bueno, ¿para qué? O sea, ya cada vez se vuelve más repetitivo, ¿no? Entonces, más bien este ejemplo, repito, lo que me interesó es mostrarles esta posibilidad, ¿no? De que aparezcan casos raros y ahí toca estar muy atento, ¿no? No dejarte llevar ni solo por las ecuaciones, ni solo por la gráfica, sino más bien hacer un análisis completo, ¿no? O cruzar los dedos que nunca te salga un caso así, ¿no? Que también. Sí, verán. Es muy raro, o sea, muy raro que pase esto. O sea, muy raro. En economía no es muy común que aparezcan funciones de ese estilo. Aparecen, pero como les digo, es raro, ¿no? En fin, preguntas sobre este ejemplo, por favor. Este punto. Yo creo que este de aquí, este mínimo local, creo que es el que coincide con este de acá. Sí, creo que es eso. Entonces, este es el mínimo local. Luego, como que la función crece un poco y después se hunde, ¿no? Se hunde así, ¿no? Se hunde por este lado. Y creo que ese hundimiento es justamente esta dirección, que está en azul, ¿no? O sea, lo que estamos aquí en el mínimo, luego como que se sube un poquito y luego se hunde otra vez, así va. Y este punto desde el cual empieza a hundirse es justamente el punto atípico, este punto raro, ¿no? Posible punto de silla, ¿no? Posible. Ya. ¿No hay preguntas sobre este ejemplo, entonces? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando tenemos un punto crítico que está asociado a una matriz hessiana que no es ni definida positiva ni negativa, no necesariamente es punto de silla, sino solo posiblemente. ¿Y cómo determinamos si Posiblemente, efectivamente? porque para que sea punto de silla, debería esto de aquí volver a bajar, para que tome la forma de la silla, ¿no? Bueno, no está tan bonita la silla, pero imaginen que esta es la parte que... ¿Se acuerdan la silla, no? ¿Dónde estaba la silla? ¿Dónde está la silla? ¿Se acuerdan que tenía dos direcciones, si quieren, ¿no? Una dirección, si quieren, donde es un máximo y otra dirección donde el centro es un mínimo, ¿no?
Entonces, ¿qué está pasando en este ejemplo? En este ejemplo, lo que está pasando es que si quisiera que fuera punto de silla, esto no debería... ¿qué está pasando con la función? Con la función, esto después empieza como que a crecer. Pues por eso digo que es posible punto de silla, pero no es posible, no es punto de silla así en sentido estricto, ¿no? Para que sea punto de silla, esto debería caer, para que sea el punto de silla clásico. Entonces simplemente es un punto atípico, ¿no? Es como una ecuación de este estilo, ¿no? Entonces este punto de aquí no es ni mínimo ni máximo, sino que es un punto. Si le vemos de un lado parece máximo, si le vemos del otro lado parece mínimo. Eso. ¿Alguna otra cuestión, por favor, colegas? Entonces seguimos a otro ejemplo. Ya, disculpen que les bombardeé de ejemplos, pero es para que practiquen también. O sea, cada uno de estos ejemplos ustedes lo pueden ver como en matemática, van a tener video de YouTube y vale la pena que los tengan, mejor que sobre a que falte ejemplos. Vamos con otra función. Entonces, en este caso, ahora miren, es una función de tres variables. ¿Ya? Entonces, ahora tengo x1, x2 y x3. Eso significa que esta función es un campo escalar que va de R3 a R. Ya no puedo graficar. ¿Sí? Recuerden que las gráficas que hacíamos solo eran viables hasta R2. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo aquí dos elementos y se vuelven un número. En cambio, aquí tengo tres elementos, un vector en R3, que se transforma en un número. Entonces ya no puedo hacer una gráfica. Aquí sí ya solo puedo hacer el análisis de las ecuaciones y estar atento, ¿no? A ver qué me sale. Entonces veamos qué sale de esta función. Ya, entonces para esta función, primero sacamos las derivadas parciales, ¿ya? Aquí están las derivadas parciales, ya no me voy a poner a explicar cada una, más bien vamos a matemática, porque todos los ejemplos que les estoy presentando están en el matemática, ¿no? Pues bajemos todo esto. Vamos al matemático, el ejemplo 4, ¿ya? Entonces ahí vamos, limpiemos de nuevo todo, ¿no? Entonces Shift Enter, dejamos la mesa limpia. Entonces aquí pueden ver que está la nueva función, ¿no? Esta vez es una función de tres variables, f de x1, x2 y x3. ¿Sí? Aquí está x1 al cuadrado, más 2x2 al cuadrado, más 3x3 al cubo, más 2x1, x2, más 2x1, x3, ¿ya? Es mucho más elaborada. Como pueden ver aquí ya ni intenté hacer la gráfica porque está dos puntos y comas, es una nomás. Entonces, como pueden ver, aquí ya ni intenté hacer la gráfica, sino que directamente me voy a sacar el vector gradiente, ¿ya? Entonces, en este caso, el vector gradiente sería un vector de tres términos, ¿no? La parcial de f con respecto a x1, la parcial de f con respecto a x2, la parcial de f con respecto a x3. ¿Sí? O sea, f1, f2, f3, ni sé por qué hice esa raya. Ya. Sí, entonces ahora es un vector en tres dimensiones. Recuerden que antes nuestros gradientes solo tenían dos dimensiones. Entonces, no olvidar, la dimensión del gradiente va a depender de cuántas variables tienes. Si tienes tres variables, o sea, si tu campo escalar va de R3 a R, entonces ya de entrada sabes que el gradiente tiene dimensión 3. ¿No? Uno dirá, ¿y eso tiene sentido práctico? Sí. Recuerden que los vectores que podemos estudiar en economía pueden tener cualquier dimensión, una canasta de bienes. ¿Qué comieron hoy? O sea, si ustedes se ponen a ver qué comieron hoy y en qué cantidades, resulta ser que la canasta es muy grande. Y si todo eso lo ponen en un vector, entonces imagínate, ¿no? En el desayuno, tomé una taza de café, entonces la taza de café sería un elemento del vector. Aparte de eso, tomé unas dos rodajas de pan. Sí, me las comí Me unas dos estoy tomando rodajas. un lunchis, profe. Ahorita un lunchis, buen provecho. Sí. ¿Con atún o con qué para completarle? Le puse atún, huevo y aguacate. Ok, buen provecho. Preferencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que solo en ese ejemplo, ¿no? Tenemos ya varios bienes. Entonces, el vector ya tiene una dimensión mayor a 3 incluso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica ya para campos escalares mayores a 2, con R, perdón, con dominio mayor a 2, dimensión 2, ya no hay gráfica. Entonces, aquí sí ya es un tema de saquemos y vemos qué sale. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo sacamos el vector gradiente? La misma idea, miren. Derivo la función que está definida acá arriba y derivo, pero ahora indicando que la función tiene tres variables, 1, 2 y 3, ¿sí? x1, x2, x3, y entre doble llave x1, x2, x3. Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí? Lo único nuevo es que hemos agregado x3.
De ahí nada más, o sea, el procedimiento es el mismo. Es lo interesante de esto, o sea, que los procesos son repetitivos, o sea, para 3, para 4, para 5, para cualquier número de variables, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver la condición de primer orden, que el gradiente de la función sea 0 vector, que en este caso es un 0 de 3 dimensiones, ¿no? 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, bueno, primero corremos esto y nos va a dar el vector gradiente, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que está el vector gradiente, ¿ya? Son tres componentes que van a coincidir con estas tres derivadas. Disculpen. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que estas tres derivadas deben coincidirme con el vector gradiente. Veamos solo el primero, 2x1, 2x2, 2x3. Eso debe coincidirme con lo de acá, miren. 2x1, 2x2, 2x3. Todo cuadra. De una vez todos. A ver, 2x1 más 4x2. 2x1 más 4x2. Y el otro es 6x3 más 2x1. 6x3 más 2x1. Todo cuadra. Ya, perfecto. Y podemos verle al gradiente como vector columna. Ya saben, eso es con el matrix form. Ya. ¿Qué más cambia cuando yo tengo otra variable? El punto crítico. Entonces, en el punto crítico, ahora me toca agregar, primero me toca indicar que el gradiente, el nabla f, ¿sí? Nabla f ahora va a ser igual a, y tengo que ser tres ceros, ¿no? Como decíamos, este va a tener que ser igual a un vector de ceros con tres dimensiones, ¿no? Ya no con dos. Entonces, el nuevo elemento aquí es este cero y este x3, y de ahí todo lo mismo. ¿Sí? Si ven lo cómodo que es haber automatizado el proceso en la matemática, ¿no? Que cuando ya el problema empieza a crecer, solamente vas haciendo ajustes menores, ¿no? Entonces aquí le pones otro cero, le pones un x3. Cuando resolvemos esto, ¿qué nos da como resultado? Nos arroja solo el punto 0, 0, 0. Ok, ¿ya? Ya, eso sale. O sea, ahí sí, el matemática sabe. Sí, el matemática sabe, aunque podríamos también ponernos a resolver, pero el matemática saca, entonces, bueno, ese punto, ¿ya? Aquí vean cómo me jalé en la lámina, que tengo algunos errores en las láminas, disculpen. Por eso no les mandaba todavía, quería estar seguro que ya sea la versión. Apenas terminemos de ver estas láminas, les envío, ¿no? Para que no quiero mandarles una versión luego corregida y todo, sino ya la definitiva. Entonces disculpen aquí un pequeño error, ¿no? Entonces, si tengo tres ecuaciones, tres variables, son tres dimensiones. Entonces aquí el punto crítico es un vector que tiene 0 en el x1, 0 en el x1, 0 en el x2, 0 en el x3, ¿ya? Entonces es un vector que me dice, ok, nada en ninguno de estos términos. Ya puede ser, o sea, a veces uno cuando ve 0, 0, 0 como que se queda con esa sensación de entonces que nada, pero no, o sea, ya depende cómo interpretemos. O sea, no sabemos qué es x1, x2, x3, así que tal vez el 0, 0, 0 sí tiene interpretación, tú solo sigue. Entonces, ¿qué toca hacer? Ya tengo el punto crítico, ahora el punto crítico, recuerden que todo esto es por la condición de primer orden, ¿no? Entonces, por condición de primer orden, ya sé que el punto crítico es este, ahora tengo que ver si ese punto crítico es mínimo o es máximo. Entonces, para eso sacamos la matriz hessiana, con la novedad de que ahora la matriz hessiana ya no es de dimensión 2 por 2, ahora es de dimensión 3 por 3, o sea, se agrega una nueva fila de columnas, las que estoy resaltando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos variable x3, ¿sí? Entonces, reflexionemos un poco eso. O sea, ¿qué es igual esta matriz hessiana? Esta matriz hessiana sería lo siguiente, ¿no? La parcial de f según, disculpen, ese 2 no es de ahí. Ya, la segunda derivada de f con respecto a x1, la segunda de f con respecto a x2, la segunda de f con respecto a x3. ¿Sí? Eso primerito, ¿no? Entonces, en la diagonal, ahora tengo tres derivadas, ya no dos, ¿sí? Porque recuerden que en la diagonal principal van las segundas derivadas con respecto a x1, o sea, respecto a las variables, ¿no? En este caso, 3, x1, x2, x3, y el resto son las cruzadas, ¿ya? O sea, qué pereza dibujar, escribir todas, pero bueno, a ver, derivada segunda de f con respecto a x1 y x2, y derivada segunda de f con respecto a x1, x3, y ya me entienden, ¿no? O sea, ir llenando, ¿ya? O sea, ir llenando la matriz hessiana con todas las posibles derivadas cruzadas, ¿ya? En parejas. A ver, solo saben que voy a escribir esto en los apuntes, ¿ya? Porque tal vez esto sí le ayude a alguien, ¿ya? Entonces, un segundito. Voy a poner esta matriz hessiana de dimensión 3. ¿Ya? Entonces, solamente como que quede apuntado por si acaso, ¿no? Entonces, como decíamos, escribamos nomás, ya, no seamos perezosos. Ya, parcial segunda de f con respecto a x1, segunda de f con respecto a x2, segunda parcial de f con respecto a x3, y las cruzadas, ¿no? La segunda parcial de f con respecto a x1, x2,
segunda parcial de f con respecto a x1, x3, x sería segunda parcial de f con respecto a x2, x3, y por el teorema de Young lo que va a ir acá es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, segunda parcial de f con respecto a x2, x1, segunda parcial de f con respecto a x2, claro, x3, x1, y segunda parcial de f con respecto a x3, x2. Entonces, si ven que es tedioso, ¿no? Ya a medida que la hessiana va creciendo, crece el número de variables, ya se vuelve más tedioso, ¿no? Analizar, escribir incluso la hessiana, ¿no? Pero bueno, entonces ya no vamos a hacer esto a mano, ¿ya para qué? Entonces vamos a matemática. Entonces en la matemática ya está todo listo. Entonces miren, lo mismo, ¿no? De siempre. La matriz hessiana saco de la función deriva. Tengo aquí la función que me interesa, solo que ahora es de dimensión 3, x1, x2, x3. Ahora quiero sacar la segunda derivada de x1, x2, x3. Todo esto en llaves, coma 2, porque segundas derivadas, shift enter. Y ya, en matemática nos sacó la matriz hessiana ahora de dimensión 3×3, ¿no? De aquí. La matriz hessiana, que es la misma matriz hessiana que tenemos en la pantalla acá. Sí, sí es la misma. Déjenme ver. 2, 2, 4, 6. A ver, un segundo. 2, sí, es la misma. Ya. Entonces, ¿qué sigue? El análisis, ¿no? Entonces, miren, ahora el análisis de las menores principales dominantes. ¿Cómo vendría? Ya, déjenme anotar esta matriz, ¿no? Entonces, esta es la matriz hessiana, pero ahora de dimensión 3×3, ¿no? Entonces, 2, 2, 2. 2, 4, 0, 2, 0, 6. Sería un buen ejercicio que intenten sacar la mano, ¿ya? Como para que practiquen. Entonces, ¿cuál es la primera menor principal dominante? Es simplemente el primer término, el determinante de este primer término 2, que es 2 mismo, ¿ya? Entonces, hasta ahí vemos que el primer término es positivo, ¿bien? Luego, ¿qué sigue? Vamos con la segunda menor principal dominante. Entonces, ¿qué es la segunda menor principal dominante? Empiezo desde el 2 y me extiendo un paso en la diagonal principal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la matriz que debo sacar la determinante es esta, ¿no? 2, 2, 2, 4, ¿sí? Entonces, primero veamos si sale en efecto, ¿no? O sea, vamos a ver si esta matriz o submatriz que está aquí está o no haciendo lo que queremos. Vamos a copiar y pegar y si enter. Entonces, miren, 2, 2, primera fila, ¿sí? 2, 2, primera fila, 2, 4, segunda fila, ¿sí? Entonces, esto está haciendo lo que queremos. Entonces, puedo borrarle. Pues ahora sí, ¿cuál es el determinante de eso? 4, que no es difícil de vernos. 2 por 4, 8, menos 4, 4, positivo. Entonces ya tengo primer menor principal dominante positivo, segundo menor principal dominante positivo. Y el tercer menor principal dominante sería el determinante vuelta ya de toda la matriz. ¿Sí? Y miren aquí lo que hago, ¿no? Entonces el último término era 1, pasó a 2 y ahora 3. Lo mismo acá. Primer término, el último término 1, luego 2, luego 3. O sea, está listito para automatizarse cuando se quiera hacer para más términos. ¿Ya? Entonces, este último caso, ¿cuánto salió? 8. Entonces, también es positivo. Por ende, sé que la primera menor principal es mayor a 0, segunda menor, perdón, principal es mayor a 0, tercera menor principal también es menor a 0, se cumplen las tres condiciones. Por tanto, matriz F es definida positiva. John, una Si es pregunta. definida, Si este determinante hubiera sido el último, o el de la mitad, o el primero negativo, ¿cuál sería la conclusión? O sea, que ya, no es si ni es que era, definida positiva ni negativa, ¿verdad? exacto, por ejemplo, si es que era negativo, positivo, negativo, ahí sabemos que era vuelta definida negativa, ¿no? Si es que tenía este patrón de signos. Pero si digamos que el último nada más queda negativo, ya no es ni lo uno ni lo otro. Entonces ya se vuelve un punto raro, como el que vimos en el anterior ejemplo. Ya. Entonces este sería un punto raro, posiblemente un punto raro en la dirección de x3. Posiblemente, o sea, tocaría ver, ¿no? Tocaría ver la gráfica y, claro, el problema es que aquí ya no hay gráfica. Entonces ahí ya estamos en tierras raras, ¿no? Entonces, ahí sí ya estamos en campos bien hostiles. Pero eso sería. O sea, si es que el Mm. menos está en el final, el punto ya no es ni máximo ni mínimo, es un punto raro, que tocaría buscar la manera. Por ejemplo, una opción podría ser tratar de hacer proyecciones. ¿A qué me refiero? O sea, ustedes podrían intentar graficar la función. Sí, voy a borrar todo lo que está aquí. No lo hago aquí porque no quiero ni complicarles, porque eso sí es más avanzado y para qué. O sea, digamos, ustedes podrían intentar graficar la función por partes. O sea, asumiendo que, por ejemplo, bueno, primero, si ustedes se fijan, estos son 3 dimensiones. Yo podría intentar dibujar esto,
O sea, la gráfica completa sería en 4 dimensiones, eso ya no podemos. Pero podríamos intentar ver las proyecciones de esto en 3 dimensiones. No sé si me hago entender. O sea, tratar de ver cómo se proyecta esto en 3 dimensiones y después ver cómo se proyecta en 2 dimensiones. Cosas así, ¿no? O sea, tratar de ver las proyecciones de la gráfica para medianamente tener una idea de qué está pasando. Pero eso ya depende de cada caso concreto. O sea, ahí sí ya no sé si en sus vidas vayan a enfrentar un tema así, entonces, ¿para qué? O sea, lo único que yo quería mostrarles era cómo el ejemplo se vuelve más grande con una variable más, nada más, ¿no? Pero les dejo esa duda, ¿no? Ahora veamos los valores propios. Miren los valores propios de la matriz. Shift Enter. Como sabemos, definida positiva, entonces los 3 valores propios positivos. ¿Ya? Perfecto. Y si no queríamos nada de eso, ya saben, la condición se le pregunta directo a matemática. Definida positiva, verdadero. ¿Sí? Entonces, conclusión, podemos nosotros decir que el punto 00, ¿sí? Que estaba por acá, es un punto que está logrando minimizar, o sea, es un minimizador, ¿ya? De esta función. Si es un minimizador local, y otra vez aquí puse solo 2 dimensiones, perdón. Son 3, ¿no? Son 3 dimensiones, ¿ya? Es un minimizador local, ¿no? Es un minimizador local y sabemos que la función, como esto es definida positiva, es estrictamente, otra vez, no puedo creer, no, aquí está bien, no, convexa, aquí sí está bien, ¿verdad? Díganme que sí, ahí está bien, ¿verdad? Convexa. Sí, profe, convexa. Ya, gracias. Ah, disculpen ese trauma. Algo me debe haber pasado que me he quedado mal con el cóncavo y convexo. Algo me debe haber pasado. En algún lado me debe haber caído y me he Profe, quedado con el pero trauma de cóncavo y yo me convexo. acuerdo que en las clases cuando nos enseñaron esto nos dijeron como que no le digan ni cóncava ni convexa, sino convexa Ajá. positiva o convexa Ay, negativa. no, peor. Convexa Pero con eso no se positiva. pierde porque todas son convexas ¿Dónde está? y solo Aquí ve para está. dónde va. Claro, convexa positiva y convexa negativa. Ajá. Sí estoy bien, ¿verdad? Convexa positiva, convexa no. Pero no me gusta eso. No, no. Segunda derivada positiva o negativa mejor. Pero bueno, ya tienen las láminas, entonces algún rato están ahí dudando, solo busquen la lámina y listo. En fin, preguntas sobre este ejemplo. Entonces, esto, repito, más que nada es para que vean, para ilustrarles cómo si pongo otra variable, cómo se adaptan los comandos en el matemática. Y sale. O sea, no es gran cosa. Claro, el problema ya es más complicado, no hay cómo ver la gráfica, pero igual se puede resolver en el matemática y automatizar, ¿no? En fin, repito, preguntas, ¿no? Ok, si no tenemos preguntas, colegas, si les parece, hagamos ahorita un receso, unos 5 a 10 minutos, ¿ya? Para que en el próximo video empecemos ya con restricciones, o sea, optimización con multiplicadores de Lagrange, pero que quede mejor en el siguiente video. Entonces hago aquí una pausa, detengo el video.